Bienvenidos a Salud y Libertad, radio 100% independiente para el despertar, la cultura, la información y la unión de todo el pueblo hispanoparlante. Radio libre que se emite en distintos países y a través de cada vez más emisoras. En horario español, los miércoles a las 10 de la noche a través de radioddc.com. Los jueves a las 7 de la tarde a través de somossinbanderas.com. Los viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana, tempranito en la FM de Barcelona a través de Libre FM. 97.5 de la FM de Barcelona. Y en horario argentino, todos los jueves a las 10 de la mañana a través de la radiopopular.net. Y en horario caraqueño, todos los sábados a las 23 horas en la Radio del Sur. A través de la radiodelsur.com tienes todos los diales. En Caracas, en el FM 98.5. Y gracias también a las distintas webs que también lo difunden, como la Red Hermes, como Bolivarianos Radio, como Unión y Fuerza en México, y como tantos amigos y como tantas amigas que cada vez difunden más este programa. Ya sabéis, todos los programas anteriores en www.somosmejoresqueellos.com. Y aunque ellos nos quieran ignorantes, ellos no contaban con este programa, esta radio libre que llega cada día a más gente. Somos la voz que nos escucha las noticias, somos esa voz que nunca callarán. Somos la voz aunque no quieran, dentro de poco tendrán que escuchar. Somos la voz que nos escucha las noticias, somos esa voz que nunca callarán. Somos esa voz que aunque no quieran, dentro de poco tendrán que escuchar. Recuerda que el pueblo es más libre si está mejor informado y juntos somos mejores que ellos. Bueno, 124 programas de salud y libertad, y un abrazo para todas y todos los que escucháis cada semana, o si te has incorporado últimamente gracias a que se retransmite cada vez en más radios, afortunadamente y gracias a Dios. Estamos llegando a mucha gente en toda Latinoamérica y en España, en la patria grande de habla hispana. Así que si te incorporaste para escuchar Salud y Libertad gracias a la Radio Popular en Argentina o en México, pues un abrazo y bienvenida o bienvenido. Bueno, esta semana estoy haciendo el programa el domingo 7 de septiembre, antes de que comience. ¿Por qué? Porque tengo un montón de diligencias que hacer y un montón de cosas que completar esta semana. Son días intensos. No obstante, tengo un programón. Os voy a presentar a Luis Enrique Gabasut. Ya he hablado de él, de su magnífico ensayo, estudio, artículo, un pedazo de repaso a la economía aquí en Venezuela. Un ensayo que él llamó Dólares de maletín, empresas extranjeras y modelo económico socialista. Un análisis inédito que le sorprenderá. Y está basado en datos, en verdades. Ya os digo, Luis Enrique Gabasut Bianco, del movimiento de batalla social Punta de Lanza. Hoy vamos a tener una entrevista con él que os voy a poner íntegra. No sé, puesto que la duración de la entrevista es muy larga, no sé qué me va a dar tiempo después, pero seguro que vamos a escuchar también algo acerca de la educación en Cuba, y segurísimo vamos a escuchar a mi compañero y camarada Diego Cañamero en un discurso en La Línea en agosto pasado. Pero vamos a empezar con musiquita antes de analizar ese estudio magnífico de Luis Enrique. Vamos con Alí Primera, Dispersos. El enemigo, el imperio, nos quiere dispersos, divididos, pero no se lo vamos a consentir. Alí Primera, presente por siempre, camarada. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria
patria la que amamos. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano! Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Pregunto, ¿por qué no nos unimos? Pues era Ali Primera, el grandísimo Ali Primera, que ¿por qué no ha muerto? Que sigue cantando una y otra vez para que nos siempre recordemos que el enemigo nos quiere dispersos. ¿Por qué no nos unimos? Pues en eso estamos. Os voy a presentar a Luis Enrique Gabasud. Hace 2 semanas distribuí por Facebook un excelente artículo en el que recomendaba para todos los que quieren saber el porqué de esa fuga de divisas de Venezuela, de ese fraude de ciertas empresas, esa guerra económica en la cual el dólar se vende en un mercado negro al doble de precio de lo que debería, etcétera. Todo esto, hace 2 semanas, ya os digo, recomendé un artículo de Luis Enrique Gabasud Bianco, Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza. Este es el movimiento al cual pertenece. Está escrito en Guatire, de donde vive él, en marzo de 2014. Y lo volveré a subir, con motivo de este programa, a Facebook, para que lo leáis. Lo tenéis en Aporrea. Y bueno, me pareció tan sumamente acertado. Andaba yo buscando algo así, porque no veía la solución, realmente no veía la solución a este problema, que es la guerra económica, ¿no?, que está sufriendo Venezuela, y bueno, a esa fuga de divisas, que es la consecuencia de ello, ¿no? La consecuencia y el porqué. Y di con él, con Luis Enrique Gabasud. Y bueno, pues os lo voy a presentar, y os interesa, tanto a los españoles como a los latinos, como en concreto a los venezolanos, escuchar a mi pana, porque después del día que nos vimos, el viernes pasado, creo que se ha entablado una amistad que va a durar mucho tiempo. Y os vais a dar cuenta del por qué estamos donde estamos en la situación actual, y cuál es, sobre todo esto es lo importante, cuál es la solución a este problema de los dólares, de estas empresas que vienen aquí y sacan el dinero, y por lo tanto la economía productiva del país no se llega jamás a activar. Estoy hablando, como no, de las multinacionales. Pero sin más, os voy a presentar a Luis Enrique. Vale. Bueno, estoy con mi amigo, no nos conocíamos hasta hoy, pero bueno, pues llevamos 1 hora hablando. Parece que estamos en la mismísima lucha. Estoy aquí con mi amigo Luis Enrique Gabasud. Estamos en un parque precioso, recuperado por la revolución. Así es. En Caracas. Y bueno, pues preséntate tú, que yo creo que es lo mejor, ¿no? Porque también eres un guerrillero desde la comunicación, como un servidor.
Claro que sí, gracias Miguel. Bueno, un saludo, gracias por esta oportunidad y un saludo para toda tu radioaudiencia, que sé que es bastante, no solamente acá en Venezuela, sino a nivel internacional. Gracias a Dios. Gracias a Dios te digo que en lo personal pues pertenezco al movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, que es un colectivo que nació en el año 2004 de cara al referendo revocatorio presidencial, que luego terminó siendo afortunadamente referendo ratificatorio, ¿no? Del presidente, de nuestro comandante Hugo Chávez. Momento tenso aquel, ¿no? Momento muy tenso, indiscutiblemente, pero que además despertó una fuerza popular espontánea impresionante de muchísimos movimientos, muchísimos grupos de la ciudadanía espontáneamente, que decidió salir a las calles y trabajar en favor de la ratificación del presidente. Y allí, bueno, nos hermanamos, nos encontramos con muchos movimientos, con muchas personas en la calle, pues como ya te digo, ¿no? Y haciendo ese trabajo, pues consolidamos este movimiento, donde hacemos vida en la zona de Guatire, Guarena, del estado Miranda, de acá de Venezuela, ¿no? Para los que no son de venezolanos ni caraqueños, decir que está muy cerquita de Caracas. Correcto, está muy cerca muy cerca de Caracas. Casi de ciudad dormitorio de Caracas. Para muchos casos de mucha gente sé que vienen y van. O sea, que quiero decir que no estás muy lejos de Caracas. Eso es correcto, sí. Es una ciudad satélite de prácticamente Guarenas, Guatire, de lo que es la gran capital, Caracas. Bueno, Luis, yo me puse en contacto contigo fundamentalmente porque leí un magnífico ensayo divulgativo sobre las empresas de maletín, los dólares de maletín. Bueno, nuestra audiencia ya está un poco puesta al día de toda la guerra económica que está sufriendo Venezuela, pero de lo que no hemos hablado en profundidad es de esa fuga de divisas, de cómo se lleva a cabo, y eso es lo que me parece magnífico de tu ensayo, aparte de otras muchas cosas que vamos a ir razonando, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué te motiva a hacer este ensayo? Bueno, fíjate, Miguel, yo tuve como una especie de insight, porque nosotros, mi esposa y yo, Zulika King y mi persona, hacemos un programa de radio de comunicación alternativa en la emisora comunitaria de Guatire, precisamente la mejor 101.1 FM, valga la cuña. Y Trinchera del Poder Popular se llama el programa, y entonces haciéndolo y reflexionando, investigando, pues yo caí en cuenta, era como una intuición que tenía, que las empresas multinacionales tenían mucho que ver, o necesariamente tenían algo que ver en el asunto del defalco a la nación, de los dólares que se fueron del país, ¿no? Pero qué curioso, y perdona que te haga un inciso, que hasta yo por lo menos, igual es ignorancia por mi parte, que hasta que no he leído tu ensayo nadie había dado en ese punto. O sea, y creo que yo desde fuera por lo menos soy de los que llevo diciendo esa frase del comandante, ¿no? Esas 147 corporaciones que dominan al mundo, hemos de insistir siempre, y es que ese es el imperio. Correcto. Entonces me sorprendió muchísimo verlo escrito en un magnífico ensayo, que además extensísimo, de hecho lo publiqué en Facebook y con la advertencia de hay que leer, porque es que si no leemos estamos perdidos. Si no leemos estamos perdidos, viendo televisión no vamos a cambiar el mundo. No vamos a cambiar el mundo. Correcto. Ahora, ¿qué te diste cuenta en ese? Porque Cadivi otorgó a empresas privadas, a multinacionales y a empresas nacionalizadas les otorgó divisas, y sobre esto ha habido una crítica muy fuerte sobre que ha habido desfalco, fraude, etcétera. Entonces, ¿tú has analizado todo esto? Sí, correcto. Tú sabes que acá, Miguel, se instrumentó, a raíz del control de cambio, se instrumentó un mecanismo de entrega de divisas al sector privado, a la economía privada, bueno, para poder suplir todas las necesidades de producción y de importación de la economía. Ese mecanismo pues se llamó Cadivi, la Comisión de Administración de Divisas, Comisión Nacional de Administración de Divisas, Cadivi, y ya en años más recientes se instrumentó también un mecanismo a través de digamos, de la entrega de bonos, ¿no? Bonos denominados en moneda extranjera, ¿no? En divisas, donde también se podía acceder a las divisas siendo del sector privado, que se llamó el SITME, ¿no? El sistema de títulos en moneda extranjera, ¿no? Ahora, ambos mecanismos fueron penetrados por la ineficiencia de los controles, tanto previos como posteriores, para poder establecer si el uso de las divisas que se estaban entregando realmente era el uso correcto, o simplemente era para agarrar las divisas y luego reinyectarlas al mercado negro con el dólar paralelo, o el dólar de mercado negro, y hacer grandes fortunas, y luego legitimar esos capitales mediante diferentes mecanismos, sobre todo empresas de maletín, pero en el extranjero, ¿no? Ahora analizamos eso. Eso es correcto. Ahora fíjate, ¿qué ocurre cómo
¿cómo empieza todo esto? Empieza con unas declaraciones del exministro Jorge Giordani, que fue el ministro de Planificación durante muchos años en el gobierno del comandante Chávez, y él dio como que prendió las alarmas, dando en unas declaraciones públicas en una entrevista, diciendo que solamente en el año 2012 se había entregado alrededor de 20.000 millones de dólares a empresas de maletín, ¿no? Empresas que utilizaron esos dólares, bien sea para agarrárselos así abiertamente, un atraco, un robo simple, agarrar las divisas y llevárselas, o para unas importaciones que a la final importaban chatarra, sí, que no existen, ¿no? O importaciones ficticias, o importaban, pero entonces lo poco que importaban, luego de repente te importaban una baratija que te costaba $1 y entonces acá dentro del mercado interno te lo venden a 20, a 30, a $100. Estamos hablando de sobrevaluar exactamente, ¿no? Esas importaciones cuando las hubo. Cuando las hubo, exacto. Que en muchos casos, y me consta por muchos panas que tenemos aquí, en muchos casos ni siquiera se llegaba aquí ninguna materia prima, como tú decías, chatarra. Es correcto, eso es correcto. Y luego uno se preguntaba, bueno, vamos a hacer una cosa. Afortunadamente, una cosa muy poco común acá en Venezuela, por cierto, en los organismos públicos, el propio CADIVI publicó el 7 de enero de 2013 una base de datos muy extensa que abarcaba todas las divisas aprobadas por CADIVI a empresas, porque recordemos que CADIVI también aprobaba divisas a particulares, ¿no? Pero en el caso específico de empresas, de personas jurídicas y destinadas a importaciones ordinarias u otros conceptos vinculados, como por ejemplo repatriación de dividendos, ¿no? Para empresas extranjeras. Y está toda esa inmensa base de datos, la publicó desde 2004, desde prácticamente que arrancó el control de cambio, hasta el 31 de diciembre de 2012. Son 9 años que hay allí en la base de datos. Bueno, y esa base de datos yo la transformé porque estaba en un PDF horrible, además porque tenía unos banners arriba que era muy difícil. Después de dar tumbos con la base de datos, la logré convertir a formato Excel y la pude trabajar. Menos mal. Sí, ahí hay 10.374 registros. ¿no? Hemos de decir que, bueno, ya lo veréis porque voy a volver a subir el ensayo, hemos de decir que esto tiene una labor, el que puedas haber hecho esas 30 y tantas páginas, lleva una labor de investigación y trabajo por tu parte admirable, ¿no? Gracias, Miguel, y sí, me llevó bastante tiempo hacerlo. Es curioso porque nadie lo hace esto, o sea, no sé. Y yo siempre tengo la convicción de que no hay mejor argumento que un argumento científico, claro. Un argumento sustentado en la verdad de los hechos, la verdad con factual, pues, con pruebas. Entonces, ¿qué ocurre? Allí descubrimos, lo primero que hice fue ordenar los 10.374 empresas que aparecen allí, cada una en un renglón de la base de datos. Qué trabajazo. Y las ordeno de mayor a menor monto total recibido en los 9 años, ¿no? Ajá. Y entonces ahí descubro cosas muy interesantes, porque claro, yo no podía trabajar con las 10.374 empresas ni clasificarlas, porque la información es un poco escueta, no te dice a qué categoría de actividad económica pertenece la empresa, no te dice, no te da información sobre la empresa como tal. Sí, era una base un poco... Una base simplemente lo que se le dio y ya, un RIF, un nombre y ya, correcto. Entonces yo lo que hice fue trabajar con las 100 más grandes empresas en el sentido de las 100 que más dólares recibieron, ¿no? Porque cuando lo ordenas de mayor a menor, agarras las 100 primeras en el ranking. No, y ahí ves quiénes son las que... Exacto. Y ahí es donde empiezo a descubrir cosas sorprendentes, verdaderamente sorprendentes, cosas como por ejemplo esta. Solamente esas 100 empresas que cuando la divides entre 10.374 te representan un mínimo porcentaje. El 0,9%, el 0,9%, o sea, no llega al 1%, el 0,9% del total de empresas, se llevaron el 45% de las divisas. Pero eso es un dato importante. No, eso ya es casi la mitad. El 45%. De lo que el CADIVI otorgó. Pero si además lo llevas a las 500 primeras empresas, ¿no? Las 500 primeras... 14.000 y pico. Correcto, de 10.374, que te representa, no te llega al 5%, un 4,80 y pico por ciento, casi el 5%, pero no llega al 5% de todas las empresas, se llevaron el 69,5% de todas las divisas. Ahí tenemos... Es decir, el 70%. Entonces ya tú, lo primero que denotas, o sea, lo primero que yo rápidamente descubro es una enorme desigualdad en la distribución de las divisas a las empresas del sector privado, ¿no? Desigualdad que no es más que el reflejo de la misma desigualdad que el sistema capitalista te induce, el sistema de mercado, en la distribución de la renta, en la distribución de la riqueza, ¿no? Porque es un sistema hecho a la medida de eso, ¿no? A la medida de la acumulación de unos pocos que luego los demás se van distanciando en los respectivos parámetros.
En este caso, las divisas fueron entregadas a esas pocas empresas. Ahora, cuando analizamos en detalle las 100 más grandes empresas, resulta que el 85% de esas 100, ¿no? De esas 100 que recibieron, recordemos, el 45% de todas las divisas, casi la mitad, en 9 años, de todo lo que entregó Cadivi. Y hacer vuestras cuentas. Exactamente. El 85% de ellas, es decir, 85 empresas, son multinacionales extranjeras. Ajá. Empresas multinacionales extranjeras. Con la iglesia hemos topado, que dijo uno. No tiene que ver, pero bueno, con el poder hemos topado. Exactamente, pero entonces, claro, ya tú empiezas a sumar y a sacar cuentas, porque dices, bueno, en el año 2012, recordemos que el ministro Giordani dijo que se habían defalcado 20.000 millones de dólares a empresas de maletín. Y esto es sector privado, esto no solamente... Luego tenemos también que la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmé Betancourt, aproximadamente 3 meses después que Giordani dio esas declaraciones, ratifica la cifra y dice que eso podría estar rondando incluso los 22.000 a 25.000 millones de dólares. O sea que la cifra podría ser incluso mayor. Entre Cadivi y Sidme. Pero cuando uno analiza en el 2012, resulta que Cadivi, por Cadivi son alrededor de 19.000 y tantos millones de dólares en total, ¿no? Y por Sidme 9.000 y tantos millones de dólares, o sea que en total te da aproximadamente 29.000 millones de dólares que se entregaron al sector privado y que están registrados por Cadivi y por Sidme. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan llevado 22.000, 25.000 millones de dólares de una torta de 29.000? O sea, eso te está diciendo que el defalco fue prácticamente en el orden del 90% de todas las divisas entregadas. Así es, hermano. Y si eso es así, y las cifras nos están dando... La oposición ha criticado porque decía que esas empresas de maletín tenían mucho que ver con las nacionalizaciones, con... Han dicho, han mentido como siempre. Han dado dos matrices, dos interpretaciones que son tendenciosas y obviamente falsas. Primero, que se trata de empresas de maletín, que es una expresión infortunada que utilizó el ministro Giordani, porque una empresa de maletín es una empresa que no existe, que no tiene sede, que realmente no opera, que no funciona. Pero aquí lo que estamos descubriendo es que el defalco ha sido cometido no por este tipo de empresas principalmente, sino por aquellas que principalmente recibieron las divisas, y esas son pues las mejores y más grandes empresas establecidas en este país. No son para nada, claro, multinacionales y empresas nacionales muy bien establecidas de mucha trayectoria de años, pues. Entonces no son de maletín, obviamente, ¿no? Por eso yo en mi artículo lo titulo dólares de maletín, no lo titulo empresas de maletín, ¿no? Tú dices muy acertadamente y estoy completamente de acuerdo contigo porque es un análisis serio y además yo no había caído en ello hasta que de repente lo estaba leyendo. Y es que estas empresas multinacionales, es decir, el imperio, no olvidemos que esas empresas, como dijo el comandante, esas 147 empresas, a poco que las estudiemos, eso está estudiado precisamente por el estudio en el que se basaba el comandante para decir esto, ¿no? Que es un estudio de la Universidad de Zúrich de 2011, ¿no? De Stefan Vitali y de otras tantas personas. Esas 147 empresas transnacionales pertenecen a muy poquitas manos, y eso es el imperio. Unas tantas familias, unos tantos capitales de una oligarquía que tiene nombres y apellidos. Esta gente está utilizando esas empresas transnacionales para centrifugar la renta nacional petrolera, o sea, todo el dinero que está entrando del petróleo en Venezuela, y para que luego eso salga de modo de divisas y vuelvan a recuperarlo, y vuelvan a inyectar dólares en el mercado negro. O sea, es decir, tenemos un problema aquí con esto. Sí, Miguel, efectivamente. Fíjate lo siguiente. ¿Qué ocurre con Venezuela? Venezuela es una economía donde lo que interesa son los petrodólares. Si nosotros tenemos una industria petrolera que genera una gran cantidad de dólares, y eso es una piñata muy apetecible. ¿Qué ocurre con una empresa multinacional? ¿Cuál es su lógica cuando uno analiza la historia de las empresas multinacionales? Uno ve que las empresas multinacionales penetran en los países extranjeros para saltarse los aranceles de aduana, ¿no? Fundamentalmente ese es su origen inicial. Es así. Porque las casas matrices pues se encontraban con toda una tradición de proteccionismo, ¿no? Que por cierto los países desarrollados en su inmensa mayoría se desarrollaron al amparo de ese proteccionismo que luego le critican a los países que hoy día están en vías de desarrollo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, le exigen la liberalización comercial y todo eso, ¿no? Pero ellos sí se desarrollaron al amparo de muchas protecciones y muchos subsidios, pero lo interesante acá es que existiendo esas barreras arancelarias entre los países, pues la casa matriz tenía el problema de penetrar esos mercados, se iba a encontrar con esas barreras y sus productos no eran competitivos en esos mercados, no podían captar esos mercados. Por lo tanto, deciden meterse en los países, operar dentro de los países, y así sus productos los venden directamente en igualdad de condiciones como si fuesen una compañía nacional.
Pero eso genera, que se conoce hoy día como la inversión extranjera directa, eso genera varias cosas. El principal detalle que genera es la necesidad de repatriar dividendos, ¿no? Porque cuando tú operas en un país, pues operas en la moneda local de ese país. Y cuando viene el cierre de tu ejercicio económico anual, tú te consigues en caja, tú como empresa multinacional, como filial de la empresa multinacional, te consigues en caja un montón de moneda local por las ganancias, las utilidades que has obtenido. Tus accionistas no le valen para nada. Pero tus accionistas en la casa matriz no le valen para nada, porque un dueño de una empresa multinacional aquí en Venezuela, ya en Nueva York, no hace nada con bolívares. No. Entonces no le puedes repatriar bolívares, le tienes que repatriar dólares. Y entonces viene una presión enorme por parte de las multinacionales. Mientras más multinacionales hay, esta presión es mayor en el mercado de divisas para obtener las divisas para poder repatriar los dividendos, ¿no? Cuando no tienen una abundancia de divisas en el país donde están instaladas, entonces buscan la manera de poder hacerse de esas divisas, como es el caso, por ejemplo, en Venezuela, que el 98% de las divisas disponibles en la economía las genera el Estado, las genera Petróleos de Venezuela. No lo genera ningún privado, ni siquiera estas empresas multinacionales extranjeras. Y curiosamente se lo llevan ellos. Ellos se las llevan, porque claro, es lógico, tú necesitas eso y la presión que haces es eso. Ahora, ¿cuál es lo perverso de una empresa multinacional en un país como Venezuela y en cualquier país en Latinoamérica, por ejemplo? O en cualquier país en vías de desarrollo? Te penetran la economía local y te desplazan a los verdaderos productores nacionales, pequeños, medianos y micros. Te los desplazan con una competencia feroz porque tienen un músculo financiero muy grande y un aparato propagandístico publicitario muy grande, muy enorme, y pueden realmente unas capacidades de innovación además y de invención de nuevos productos y de creación e inducción de consumo en la población muy grande, y te desplazan la producción nacional realmente, ¿no? Acaban con ella. Acaban con ella, pero claro, en el presupuesto, en la cifra cuando tú cierras, aparece, no, la industria nacional generó tanto Producto Interno Bruto, sí, pero eso no te lo genera una industria nacional, eso te lo están generando las transnacionales. Es así, compañero. Claro, es el caso de China, por ejemplo. Había que redactar de nuevo esto del Producto Interior Bruto. Por supuesto. Porque en el Producto Interior Bruto están entrando, que lo sepa la gente, que mucha gente no lo sabe. Sí. El Producto Interior Bruto contabiliza esas ganancias de estas multinacionales. Eso es correcto, porque no está favoreciendo para nada la riqueza del país. No, lo considera como una producción nacional. Claro. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Por ejemplo, en el caso de China es diferente, porque en el caso de China, la empresa multinacional que se instala allá, que más del 60% de la producción china lo hacen las empresas multinacionales extranjeras. Bueno, pero inciso, China tiene una moneda muy fuerte. Claro, China tiene una moneda muy fuerte, pero porque su enorme población y su enorme mercado y toda la historia es diferente en China, ¿no? Y ellos han sido muy inteligentes, además, los gobernantes en China, ¿no? Han sabido manejar esto. Pero eso no quita el hecho de que el 60% de la producción industrial en China es también a través de empresas multinacionales. Correcto. Pero allá las empresas multinacionales no van a por ninguna divisa porque China no genera divisas como se generan acá en Venezuela, una sola industria que genera los grandes petrodólares, sino que allá esas industrias se orientan a la exportación. Entonces allá esas empresas sí exportan. ¿Pero por qué pueden exportar? Porque tienen una de la mano de obra, yo diría que quizás la más barata del mundo. Sí, que eso es otro tema, ¿no? Claro, porque o te basas en una mano de obra muy barata, porque en definitiva el capital se basa en eso. A la final Marx tenía mucha razón en eso, y un concepto fundamental es la explotación del hombre por el hombre, es la plusvalía y es todo aquello. Ahí no hay que inventar mucho, ¿no? Ni reinventar la pólvora. Entonces, o se lo sacas a los trabajadores, ¿no? Con un salario de hambre, o, bueno, generas un negocio redondo, como en el caso aquí en Venezuela, donde la multinacional no le importa tanto pagar buenos salarios, porque no es la mano de obra barata la que necesita en este momento. Lo que quiere es la renta petrolera. Eso es. Y le es suficiente. O sea, vamos a parar ahí. O sea, lo que quiere es la renta petrolera. La renta petrolera, indiscutiblemente. O sea, que la renta petrolera no redunde en seguir construyendo esta revolución. No, por supuesto. Que engorde, por supuesto, los bolsillos de sus accionistas, que son el imperio. Que son el imperio, exacto. Son el imperio. Tú decías, me parece acertadísimo también en tu ensayo, decías que, bueno, hacías una analogía, ¿no?, con estas empresas multinacionales con una especie invasora en un ecosistema, ¿no? Sí. Explícanos eso, porque eso es buenísimo. Estamos en un ecosistema y de repente hay unas empresas, ¿no?, que son los seres de este ecosistema, y llegan unos seres muy fuertes que... Bueno, de verdad me halaga mucho tu comentario, Miguel, porque veo que realmente has leído el trabajo, sí, más allá de lo que del impacto que ha causado en la mayoría, que es la parte específica de las 100 empresas, los dólares y todo eso, ¿no? Pero más adelante en el trabajo... Aún no hemos acabado. Y aún no hemos acabado. Más adelante hay una serie de aspectos que yo desarrollo allí que han sido poco tratados, y realmente pues me agrada mucho que tú lo abordes. He de decirte que, bueno, he removido un poco Roma con Santiago, que se diría en España, o sea,
prácticamente cambiado agendas y tal para poder reunirnos juntos, porque me parece fundamental que esto se llegue al conocimiento del pueblo, ¿no? Claro que sí, te lo agradezco. Esto es lo que se diría en la escuela, ¿no? El ladrillo, lo que nadie quiere tratar por su densidad, ¿no? Por esas 30 páginas. Bueno, pues ya que si la gente no quiere leer, pues se lo vamos a contar. Se lo vamos a contar. Se lo vamos a contar porque es fundamental conocer estos datos. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre con la empresa multinacional acá en Venezuela? Estamos con la analogía de la especie invasora. De la especie invasora. Yo tuve ocasión hace unos años de hacer una investigación sobre el circuito cacao-chocolate acá en Venezuela. Ajá. Y allí, bueno, pues descubrí claramente cómo es el mecanismo de penetración de la empresa multinacional, cómo te desplaza a los pequeños, micro, pequeños y medianos productores, en este caso del campo, los productores de cacao fueron desplazados por la industria multinacional. En concreto Nestlé, por ejemplo, ahí. Sí, mucho que decir y algunas otras multinacionales. Y por supuesto, uno ve claramente la dinámica, se apoderaron del mercado interno, el mejor cacao del mundo que se da aquí en Venezuela, Chuao. ¿no? En Chuao específicamente, ese no se genera para la producción nacional, ese se va para los mercados foráneos, para un chocolate de altísima calidad que se vende en los mercados europeos y norteamericanos, ¿no? Y acá más bien han aumentado las importaciones de cacao, ¿no? Proveniente, por ejemplo, de las grandes plantaciones de cacao que se hacen en Brasil, que se hacen en otras regiones subdesarrolladas del planeta, con mano de obra muy barata, ¿no? Hambriando a la humanidad. Y ese cacao de menor calidad, claro, junto con otro cacao que también se siembra acá en Venezuela, también de menor calidad, fabrican el chocolate que le venden a la industria nacional. Pero además han incrementado el consumo de chocolate interno, que aquí se consumía golosina, ¿no? Y chocolate, pero eso se ha más que triplicado el consumo de chocolate en la población interna per cápita desde que penetraron las compañías multinacionales acá en Venezuela. Ahora, ¿qué ocurre? Porque yo digo que hay un ecosistema, es como un ecosistema, como la especie invasora en un ecosistema. Tú sabes que llega una especie invasora, por ejemplo acá lo vivimos mucho con el caracol, caracol africano, ¿no? Que ha sido una plaga verdaderamente horrorosa. O tú agarras a unos conejos y los lanzas en un ecosistema donde no hay conejos y te lo destruyen completamente, sí, ¿no? Ejemplos de esto hay miles. Miles. Es un problema grave de contaminación en el mundo y, por ejemplo, se vive mucho con los cascos de las embarcaciones, ¿no? Con tanto comercio internacional que hay por vía marítima, se adhieren a los cascos de las embarcaciones un montón de especies invasoras que luego se riegan por todo el mundo y van destruyendo ecosistemas. Y eso mismo que hace la especie invasora que tiene una ventaja competitiva en su ecosistema receptor muy grande, porque no tiene depredadores, llegó con unas capacidades desconocidas allí y entonces hace su agosto y se apodera de ese ecosistema, lo destruye completamente y bueno, y es amo y señor de ese ecosistema. Eso es lo que sucede con las empresas multinacionales en países como Venezuela. Penetran como una especie invasora con unas capacidades adaptativas enormes, competitivas enormes, que son totalmente desconocidas en la economía real, en la economía verdadera, local, la economía endógena de nuestros productores, pequeños, medianos, etc. Pero ¿qué ocurre, Miguel? Ellos centrifugan entonces las divisas hacia la economía, digamos, de la periferia, como por ejemplo una economía venezolana periférica, la centrifugan hacia el centro, ¿no? La teoría de la dependencia que sigue vigente, ¿no? En ese sentido. Porque de igual manera nos compran a nosotros nuestras materias primas, ¿no? Claro. Y esos dólares salen de allá, de la economía central, ¿verdad? Es que es una pero a la final esos dólares, o sea, les está saliendo nuestro petróleo gratis. Es una trampa muy bien hecha. Lógico, en definitiva, sí, cómo no, yo te pago el barril de petróleo, Venezuela, y te estoy dando dólares. Pero esos dólares luego vienen a mí nuevamente a través de mis casas filiales de mis empresas multinacionales. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Nosotros le estamos regalando el petróleo. Además, mira que arrecho lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, que tengamos que exportar en Venezuela cacao. Sí. Yo le recomendaría a todo el mundo importar cacao. Sí, increíble. Yo me recomendaría a todo el mundo que visite las tiendas de Cacao Venezuela y que compre allí el cacao de cimarrón. Correcto. Hecho en socialismo. Y que no compre Nestlé. Es algo que ya puedes hacer. Claro, por supuesto. Pero fíjate una cosa, Miguel. Además, un inciso, es cojonudo, buenísimo, arrechísimo el cacao cimarrón. Yo lo como. Sí, es maravilloso. De verdad es bien recomendable. Bueno, fíjate, entonces, eso por el lado de cómo se llevan los dólares de acá, ¿no?
y no exportan. Aquí ninguna multinacional exporta, no genera divisas para el país, ¿no? Porque se orientan es a eso, a llevarse la renta petrolera. Se orientan porque quieren orientarse, ojo. Correcto. Su estrategia es esa, podrían importar. Pero además, ¿qué es lo perverso acá? Lo perverso acá es que aquí hay un montón de pequeños y medianos empresarios industriales, ¿verdad? Sí. Que realmente creen que el problema de las divisas, porque se quejan constantemente de que no reciben divisas por parte del Estado, que el gobierno no les da las divisas a tiempo, que por culpa de eso no han podido adquirir maquinaria, que por culpa de eso no han podido adquirir materia prima, no han podido producir, que están cerrando establecimientos. No, pero veamos lo siguiente, hasta cierto punto tienen razón, es verdad, pero es que ellos también son los excluidos del gran capital. Porque cuando ellos tocaban la puerta, o sea, el verdadero productor, el productor endógeno, el productor que quiere, llegó Miguel y Luis Enrique y se asociaron y montaron un galponcito y empezaron a fabricar zapatos, y necesitamos una máquina, y la máquina no la venden acá y tenemos que traerla de Europa, y entonces le tocamos la puerta a Cadivi, mira, dame $1 millón que me vale la máquina, y aquí está todos mis papeles, y somos así, tenemos este respaldo y todo esto, y ahí te secabas durante 9 años, y no te daban ni un duro de divisa, ¿no? Cierto. Ahora, ¿por qué en cambio? Fíjate la cantidad de solicitudes, que es otro dato interesante en mi análisis, ¿no? La cantidad de solicitudes aprobadas por Cadivi en 9 años fueron 1.750.000, por darte la cifra redonda. Pero cuando tú analizas lo que le aprobaron en cantidad de solicitudes aprobadas por Cadivi a las 100 más grandes empresas de la base de datos, las que se llevaron el 45% de las divisas en 9 años, eso te da 1,2 solicitudes diarias para cada una de esas 100 empresas durante los 3.200 y tantos días seguidos uno detrás de otro de esos 9 años. Sin embargo, Luis Enrique y Miguel se juntan para hacer una fábrica de zapatos. Se tiran 9 meses para conseguir te tirabas los 9 años completos. Los 9 años completos y no te dieron la divisa. Aquí hay cualquier cantidad de pequeños y medianos empresarios que los conocemos, gente como uno, gente común y corriente, gente que son trabajadores que quieren echar para adelante, y cuando le tocaron la puerta a Cadivi o al CIME para poder conseguir los dólares, nunca los consiguieron. En cambio, las 100 más grandes corporaciones de este país, que no son de maletín, se llevaron la mitad, y a ellos sí les aprobaban 1,2 solicitudes cada día. A diario. Vamos a parar ahí un momento. Bueno, simplemente eso es aterrador. Yo cuando lo estaba leyendo en tu informe, poco menos que decía, quiero responsables. Así es, quiero responsables. Es lo que estamos clamando, una auditoría pública, no a la impunidad y todo esto, ¿no? Bueno, quiero estructurar esta entrevista en 2 partes, sí, ¿no? Porque veo que tenemos aquí charla para rato y vamos a hacer una parada, vamos a poner música, pero antes de ello quiero que simplemente me perfiles, porque esto está estudiado, el llamado mal holandés, ¿no? Sí. Y luego vamos a entrar en el socialismo de mercado, que yo creo que es la parte buena de esto, ¿no? Sí. Estamos la parte propositiva, y luego vamos a la parte positiva después de la música. Pero quiero antes de eso que nos perfiles para que la gente estudie, para que se pongan a buscar. Sí. Porque todo esto está ya analizado. Explícanos el mal holandés. Ok. ¿Qué es lo que estamos sufriendo aquí? Sí, la enfermedad holandesa, ¿no? Es un fenómeno de la oferta y la demanda de divisas, ¿no? de moneda extranjera en un país. ¿Qué ocurre? Cuando obtienes una fuente muy rápida y muy grande de moneda extranjera en una economía, evidentemente al aumentar la oferta, ¿verdad?, de divisas, pues el precio tiende a caer, ¿no? Es decir, su valor, el valor de la divisa. Claro, porque hay mucha divisa. Al haber mucha divisa y está entrando de golpe, ¿verdad?, y la demanda es relativamente estable, no ha sufrido cambios, pues por mera ley de la oferta y la demanda, pues obviamente el precio de la divisa tiende a caer. Por lo tanto, la moneda extranjera se mantiene muy, digamos, el bolívar muy sobrevalorado. ¿Ok? Sobrevalorado en relación a la divisa, ¿no? Porque el precio de la divisa es muy barato, o sea, son muy poquitos bolívares por la divisa, ¿no? Y esto hace esta sobrevaloración de la moneda local en relación a la moneda extranjera, en relación a la divisa, esta sobrevaloración de la moneda local, desestimula obviamente las exportaciones.
Por supuesto. Obviamente porque el que va a exportar, el verdadero exportador, ojo, el verdadero exportador honrado, el que quiere realmente vivir de exportar. Bueno, hemos conseguido el dinero y hemos montado tú y yo la empresa. Hemos montado la empresa. Nos dedicamos a construir, por ejemplo, balones. Estamos viendo un chaval. Exacto. Queremos exportar esos balones porque son buenos balones. Exactamente. ¿Qué va a ocurrir? Que Nos nosotros... interesa que nuestra divisa esté más baja. Claro, a nosotros nos interesa que la moneda esté devaluada. Nuestro bolívar esté devaluado. ¿A quién le interesa que esté sobrevaluado ese bolívar? A las empresas multinacionales extranjeras. Ay, amigo, ese es el más grande. Ese es el más Paramos y ponemos un poquito de música. Por eso cuando oigáis que el gobierno quiere devaluar el bolívar, no os echéis las manos a la cabeza y no penséis que está loco o Maduro. Es que es lo lógico. Es lo lógico, claro. Bueno, espero que estéis disfrutando con esta entrevista. A mí me parece clave todo lo que estábamos hablando, Luis Enrique y yo, sobre todo él, claro. Y bueno, después de una canción, pongo una cancioncita, creo que llevamos un ratito hablando, vamos a relajar. Después de esta cancioncita vamos a dar claves para en lo positivo, ¿no? Como decía. Vamos a ver quiénes son los responsables de todos estos males. ¿Quiénes? Una canción de mis camaradas Vitualla. Vitualla. Valle Cochero. ¿Quién bautiza? ¿Quién hace la misa? ¿Quién quiere parar el bombo? ¿Quién nos obligó a usar camisa? ¿Quién nos trajo amarrado desde el Congo? ¿Quién ahora nos ladilla con la visa? ¿Quién es el dueño de lo que más compramos? ¿Quién quiere tapar el sol con un dado? ¿De qué están hechos eslabones, cadenas? ¿Quién hoy son los que son o son esclavos? Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién en la chamba carga se faja? ¿Quién es el patrón? ¿Quién el huevón? ¿Quién suda? ¿Quién está en la caja? ¿Quién se queda en el escalón? ¿Quién preña a la vecina? ¿Quién llega a la universidad? ¿Quién en el salón lucha contra injusticia? ¿Quién deserta y no va más y se desquicia? ¿Quién vive como en el Caribe sin problemas de clima y sin estaciones? Todos los días empieza la vida, siempre pueden remendarse los errores, amores, dolores, no llores. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién juntó la acetona con la hoja de coca? ¿Quién inventó el polvo de las mil maravillas? ¿Quién se llena con la venta de roca que a la gente aloca? ¿Quién hizo trueque de espejos por piedras que brillan? ¿Quién inventó el sistema que impera? Gentes de países con escasez y estaciones que planifican genocidios y guerras. Nos invadieron y jodieron nuestras vacaciones. ¿Quién secuestró a mi hermano con invisibles candados? Porque Judas vendió a Cristo por 4 centavos. Es la quinta guerra mundial, estilos sofisticados, con televisores, colores, mentiras, actores, postores, globalizados. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quiénes talan, secan ríos para vender aparatos que serán desperdicios en un 2x3 o 4? Sus créditos no tienen créditos, ese es su vicio. Sus momentos en pocos momentos no serán gratos. ¿Y quién por la frontera se han de colar por dólar? Quienes cagan, escupen y mean en el agua que toman. Quien golpea y golpea, luego te soban. What is American Dream? Igual te roban, te mienten, te usan. Igual te roban, te joden, te marean. Igual te roban, luchamos, combatimos. Igual te roban, te golpean y golpean. Luego te soban, pero llegó Vitualla, papá, pa' que se jodan. Pero llegó Vitualla, papá, pa' que se jodan. Y llegó este programa Salud y Libertad pa' que se jodan también los que quieren mentiros y los que quieren contaros historias. Seguimos con mi camarada y amigo Luis Enrique Gabasut, del movimiento de batalla social Punta de Lanza. Bueno, vamos con la segunda parte.
Espero que estéis disfrutando como yo haciendo esta entrevista, porque estamos hablando de cosas que deberían hablarse en muchos foros, pero sin embargo se llega a la crítica vacía, ¿no? Sin contenido por la falta de información, ¿no? Y entonces se llega a la mentira, como siempre pasa, y se llega a la exageración, pero para eso estamos aquí, pues 2 comunicadores, 3, porque aquí tenemos a otro al lado. Me estoy refiriendo a mi hermana Zulika King, que luego escucharéis. No habla, pero está ahí. 3 comunicadores sociales que nadie les paga por hacer esto, pero que lo hacen desde el alma, ¿no? Desde el alma, así es, Miguel, gracias. Bueno, Luis, háblanos de eso que llamas tú socialismo de mercado, que me parece una idea, pues coño, lo que tiene que ser, ¿no? Porque estamos hablando de que en Venezuela lo único que se exporta, aparte del petróleo, es algo en alimentos y telecomunicaciones. Es lo único que tenemos ahora mismo como sectores punteros. Correcto. ¿Cuándo deberíamos tener, con la cantidad de recursos que hay en este país, qué ocurre? Que no hay inversión privada, por lo que estábamos hablando, ¿no? Y también esto tenemos que decirlo, por algo cultural, un componente cultural que es el rentismo, ¿no? Así es. El venezolano medio, y esto lo puedo testar yo, que vengo de fuera, la gran mayoría, no digo todos, pero sí se prefiere el dinero fácil, esa inversión que yo compro a 10 y vendo a 100, ¿no? Es correcto. Cuando el mal holandés llega al extremo, como es el caso acá en Venezuela, con tanta abundancia de petrodólares, y llega al extremo, ¿no? Incluso ya no solamente desestimula las exportaciones, sino que comienza a desmantelar el propio aparato industrial orientado al mercado interno. Es decir, empieza a desmantelar incluso la orientación a la producción real, y comienzas únicamente a enfocarte, los agentes económicos únicamente buscan el lucro en el rentismo, claro. Es decir, en hacerse de la divisa barata para alimentar un mercado negro, ¿no? Y para sacarlo, fugarlo de capitales y colocarlo en cuentas bancarias en el extranjero. Y entonces, como bien señaló Chávez en su momento, como bien señala toda la gente que ama su patria, su país, pues se frena ese desarrollo productivo. Se frena el desarrollo productivo. Por lo que se está luchando, correcto, reactivarlo. Pero ¿cómo reactivamos el desarrollo productivo? Correcto. Ahora, el otro detalle que tenemos es el siguiente, que tampoco podemos confiarnos de soluciones meramente economicistas. Ajá. Porque tú dices entonces, entonces devalúo la moneda y la hago libremente accesible. Aquí se ha comprobado una voracidad tan grande que, conjugando con la estructura de precios y haciendo que a la final sea el hombre de a pie, el trabajador, quien pague las consecuencias de la crisis y la acumulación del capitalista, de igual manera se convierte o sigue, digamos, la economía sumida en esta enorme fiesta del rentismo parasitario. Sí, señor. Prácticamente en Venezuela decir parasitario o rentista es lo mismo que decir enfermedad holandesa. Sí. Para mí son sinónimos. Ahora, ¿cómo frenamos eso? ¿Cómo puede hacer la República para modificar esa situación? Tú le has puesto un nombre, socialismo de mercado. Yo le he puesto un nombre, socialismo de mercado, es una modesta no, pero a mí me parece totalmente adecuado. Recomendación que tenemos allí, ¿no? Que básicamente no podemos escaparnos de la lógica del mercado, porque saltarse la lógica del mercado sería ya un salto cualitativo en relación a la utopía, ¿no? En relación a la... Estamos en Cuba, estamos en un sistema en el que convive socialismo con capitalismo. Con capitalismo. Eso es lo arrecho de todo este tema, ¿no? Y esa es una convivencia que tiene sus bemoles y que podríamos debatir sobre eso, porque realmente es inviable, a la larga es inviable. Pero en la época de transición, que es la que estamos, pues no queda otra. Bueno, me encanta que hayas dicho que a la larga es inviable, porque estamos completamente de acuerdo. A la larga es totalmente inviable. Convivir con esas especies agresoras. No, porque ellas a la final se recomponen y te van a terminar absorbiendo nuevamente. Y de hecho van a cambiar el ecosistema. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, ¿qué ocurre? El socialismo de mercado, básicamente, como lo estamos sugiriendo para acá, para el país, es que el Estado, dado que tenemos producto del mal holandés y producto además de un fenómeno cultural de voracidad rentística o de voracidad parasitaria que tenemos acá en los agentes económicos privados, tenemos un fallo del mercado, para utilizar la metodología técnica que suelen utilizar los economistas. Un fallo del mercado que se presenta en Venezuela, donde no hay inversión privada, no hay inversión productiva, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando usted encuentra un fallo del mercado, la teoría le dice que el Estado debe intervenir para corregir el fallo del mercado. De lo contrario, pues ese fallo te va a llevar al desastre, ¿no?
Ahora, ¿de qué manera interviene el Estado? El Estado ha tratado de intervenir en eso de múltiples maneras, pero la manera clásica en que lo ha hecho es, digamos, estatizando empresas, ¿no? Estatizando empresas, nacionalizaciones y estatizaciones de capitales también privados nacionales, y luego las convierte en empresas públicas. Pero estas empresas públicas, lamentablemente, por la cultura también del enorme burocratismo y de la ineficiencia gubernamental y de la corrupción tremenda que tenemos también en los organismos del Estado, se convierten en empresas ineficientes cuando no necesariamente tienen por qué serlo, porque una empresa pública no tiene por qué ser una empresa más o menos ineficiente que una empresa privada. Hay empresas privadas ineficientes, hay empresas públicas muy eficientes, no solamente acá en Venezuela, sino en el resto del mundo. Entonces, científicamente hablando, no podemos, tenemos casos a favor, casos en contra, es una campana de Gauss, es decir, no hay allí una relación causal que te diga, o de determinación que te diga, juro, una empresa pública es ineficiente. No tiene que ser un dogma. No tiene que ser un dogma. Parece ser que se empeña en la posición de... Exactamente. El problema es ese, ¿no? Ahora, ese modelo ha fallado por eso. Hay empresas públicas que han funcionado muy bien y están funcionando muy bien, hay otras que están funcionando muy mal y están dando pérdidas, y es necesario revisar eso, pero allí interviene mucho ese componente de burocratismo, de corrupción. Hemos de ¿no? decir que errares de humanos. Errares de humanos, sin duda alguna. No, porque sí que tenemos que señalar que dentro de esas empresas nacionalizadas, estas empresas nacionalizadas no son las que piden divisas. Ese es otro detalle que arroja el estudio. El estudio arroja que de las empresas nacionalizadas no necesitan divisas. Porque hay muy grandes empresas allí, hay muy grandes empresas, en las 100 primeras, por ejemplo, por lo menos que nosotros estudiamos, que son empresas que fueron nacionalizadas durante esos 9 años que estuvo funcionando Cadivi. Ahora, ¿qué comportamiento observamos? Que esas empresas, algunas de ellas solicitaron gran cantidad de divisas, ¿no? Pero solicitaron esa gran cantidad de divisas en los años antes de ser nacionalizadas. Sí, señor. Desde el momento mismo en que son nacionalizadas, dejan de solicitar divisas. Y esto es muy lógico, porque obviamente al cerrar caja al 31 de diciembre, que es como se cierra el ejercicio fiscal anual acá normalmente, económico, tienen bolívares en caja, pero no tienen necesidad de convertirlos a dólares. Porque no tienen accionistas externos que tengan que repatriar esas divisas. Así es, tan sencillo como eso, tan elemental como eso. Eso. Entonces, para todos los que critican la nacionalización. Claro, mira, la nacionalización, Miguel, nada más visto el enorme desfalco y la enorme tendencia a la fuga de capitales que hay en Venezuela, solamente por ese factor justifica la nacionalización. Hombre, por ese y por tantos otros, ¿no? Pero solamente por ese ya se justifica la nacionalización, ya se justifica en términos de rentabilidad para el Estado, para la República. Bueno, vamos a asumir que ha habido errores. Sí, por supuesto, porque somos humanos, hemos dicho, y vamos a asumir que muchas empresas nacionalizadas, yo conozco muchos casos, todos conocemos casos, ese dinero se ha evaporado, se ha ido a manos de algunos pocos, como siempre se está luchando contra esa corrupción, evidentemente, pero hay otras que sí funcionan. Entonces el socialismo del siglo XXI tiene que tender a que sean todas las que funcionan. Correcto. Tú hablas de un Estado que sea como una especie de capital riesgo para esas empresas. Claro. Que pretenden crear ese tejido productivo nacional. Claro. ¿Cómo agilizamos esto? Porque ¿qué ocurre? Lamentablemente el Estado, utilizando ese enfoque únicamente de nacionalizar, de estatizar las empresas, las industrias, el aparato productivo, los medios de producción, pues estatizar los medios de producción, pero retenerlos bajo el control de una burocracia que a veces se corrompe. Eso es lo que pudre todo. Eso pudre. Ahora, ¿qué solución tenemos para eso? Y ese sería el socialismo de mercado. Ahí está el inmenso potencial del poder popular organizado. Ahí está, hablamos de poder popular, no de Estado. Ahí está. Estado como capital inversor. Exactamente, porque el Estado, en esta lógica de la democracia burguesa y en esta lógica del mercado, es un Estado intermediario, se vuelve un intermediario entre el poder popular, ¿no? Entre el poder popular y lo tutela, y muchas veces le impide, incluso se vuelve un obstáculo para que el propio poder popular pueda desarrollar sus fuerzas creativas. ¿Qué es lo que te lleva al desarrollo de una sociedad, digamos, al progreso en el buen sentido, ¿no? Bueno, pues la innovación, el conocimiento, las fuerzas creativas de una población. Ese es el mayor activo que puede tener un país, sus fuerzas creadoras. Pero en Venezuela, muchas veces el Estado y el gran capital, es profeso, se colocan como barreras para que esas fuerzas creativas de innovación
producción no surjan. El gran capital obviamente transnacional porque no le conviene que surja una competencia innovadora, agresiva, muy flexible que le quite cuotas de mercado acá adentro y luego se quede con sus petrodólares, porque eso ya ellos lo consideran que la renta petrolera es de ellos, les pertenece, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para corregir ese fallo de mercado donde no hay inversión productiva privada y donde las estatizaciones muchas veces se desvían por problemas de corrupción? Pues bueno, entremos en un esquema utilizando la clásica figura de la sociedad anónima, la clásica figura, y no tenemos que reinventar la pólvora. Pero entonces el Estado entra como socio capitalista, quien aporta el capital. Lo que se llama en Europa capital riesgo. Capital riesgo, y el poder popular organizado, la fuerza, donde está la fuerza creadora del pueblo, entra como socio industrial. Aporta su trabajo, aporta su creación, aporta su imaginación, pero aporta además el control y la toma de decisiones sobre cómo se utilizan los medios de producción, es decir, el capital que está aportando el Estado. Caso diferente a una empresa pública. Una empresa pública, quien decide es un burócrata. Ahí está. Y ese burócrata, si es honrado y es eficiente, pues la empresa le va muy bien. Como tenemos muchos ejemplos acá en Venezuela. Pero si el burócrata se corrompe y es un ineficiente, pues entonces ahí tenemos el ejemplo de por qué hay empresas públicas en Venezuela que también están en muy malas condiciones. Tú fíjate que Chávez siempre insistió, de hecho ahí está el ejemplo del Plan de la Patria. El Plan de la Patria es la mayor prueba de lo que voy a decir ahora mismo, es en el poder popular, en la comuna. En la comuna, en el poder popular, por claro. Eso yo, anarquista de toda la vida, estoy Correcto. aquí luchando por un socialismo del siglo XXI que para mí tiene muchísimo que ver con el anarquismo de Kropotkin, claro que sí. Bakunin. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y por aquello de la economía sin valor, sin mercado, ¿no? Que proponía Kropotkin, que es un concepto mucho más avanzado, porque Marx identificó el fenómeno de la explotación, de la plusvalía, y se fue por el factor trabajo. Ajá. Pero Kropotkin se fue al mercado, ¿no? Y al bien común. Y al bien común, pero identificó que el mercado era el problema, ¿no? Entonces tú eliminas el mercado, eliminas la compra-venta, eliminas el intercambio y estás corrigiendo un montón de problemas, pero ya eso ya es otro tema, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el socialismo del siglo XXI debe ir apuntando hacia allá. De cabo a rabo el Plan de la Patria, claro, leyéndolo, subrayándolo. Al final, si jugáramos a un mundo atemporal, juntáramos a Kropotkin con nuestro comandante y se iban a llevar bien. Se iban a llevar bien. De hecho, te paso este dato si no lo sabías. El aló presidente teórico, pues Chávez hizo aló presidente teórico, que lamentablemente el tiempo no le dio para irlo desarrollando. El primer aló presidente teórico que él hizo, el primer autor que analizó fue Kropotkin. Coño, eso no lo sabía yo. Sí, señor. He visto aló presidente. Y búscalo porque por internet debe estar el audio del aló presidente teórico número 1. Anarquistas españoles, estás escuchando, ¿no? Porque los anarquistas españoles critican mucho el proceso revolucionario porque no lo conocen, ¿no? Claro, porque... Estáis escuchando, ¿verdad? Pues tomar nota. Ok. Bueno, fíjate, socialismo de mercado, para volver nuevamente a la parte propositiva. Entonces el Estado entraría como socio capitalista y el poder popular organizado entraría como socio industrial. ¿Y qué ocurre? Lógicamente debes darle la condición de socio, en el sentido de que dentro de una lógica de mercado, obviamente no nos vamos a salir todavía de esa lógica de mercado, estos socios que trabajan allí, que se esfuerzan allí, que dan su creación, que trabajan, que se emplean a fondo, deben tener el incentivo que da un mercado, y el incentivo es obviamente la ganancia. Claro. Tiene que haber una ganancia, obviamente. Solo que ¿qué ocurre? Una ganancia que sea justa para las personas que están allí, ¿verdad? No una ganancia excesiva, y tomar en cuenta que todo excedente que se genere, más allá de una remuneración justa, de un incentivo adecuado para estas personas, pues vaya a la comunidad. Claro, ¿no? Eso es una cooperativa de toda la vida. Una cooperativa de toda la vida, eso es correcto. Que puede producir el mismo producto que una empresa multinacional, solo que los dividendos se reparten entre los cooperativistas y normalmente suele incrementarse los aparatos productivos. Correcto. Ahora, este esquema puede evolucionar en varias direcciones. Conforme la empresa va teniendo éxito y se va haciendo altamente rentable, productiva, etcétera, etcétera, pues los socios industriales pudieran optar a adquirir el capital accionario, la propiedad del capital accionario. Y desvincularse de... No, o el Estado, cosa que no sería una derivación muy aconsejable para el socialismo del siglo XXI.
o podría retener siempre la propiedad de los medios de producción el Estado para garantizar precisamente que los medios de producción no provean a la acumulación. Eso había que blindarlo bien. Habría que blindarlo muy bien, ¿no? Muy bien, claro. Pero también tomando en cuenta que este socio industrial no sería estilo cooperativa de nada más unas pocas personas que estén allí implicadas, sino que preferiblemente deberían ser las comunas, es decir, el socio industrial de estas empresas deberían ser las comunas, los consejos comunales, es decir, estructuras de poder popular organizado, sí, que entren que sean estructuras colectivistas o colectivizadas las que entren como socios, ¿no? Como accionistas industriales de la empresa. Eso implica darle de entrada la propiedad accionaria de por lo menos la mitad del capital accionario a estos socios, a la comunidad. Cosa que sería ya un paso más de la estatización hacia la socialización de los medios de producción, que es lo que en definitiva debemos buscar. Es en definitiva el socialismo del siglo XXI al cual aspiraba. Eso es correcto. Nuestro comandante. Ahora yo me puse a sacar una cuenta elemental, Miguel. Yo dije, bueno, supongamos ¿qué empresa podríamos montar tú y yo, sí, Miguel, con $10 millones? Ajá. ¿No? Pues yo creo que $10 millones es un capital envidiable para cualquier emprendimiento, ¿no? Incluso para un mediano emprendimiento. Ahora imagínate la cantidad de fábricas que se podrían montar con $10 millones cada una, ¿no? De capital inicial. Que vamos a hacer un inciso, que esos $10 millones se lo llevan al día, diariamente, estas multinacionales que son agresoras e invasoras de nuestra economía. A esto voy. Dividamos solamente en el año 2012 se llevaron entre $20.000 y $25.000 millones robados, defalcados. En el año 2013, dicho incluso por voceros muy vigentes hoy día, como el propio ministro Rafael Ramírez, que ya salió del área económica y ahora está en otras funciones, pero él también lo ratificó varias veces, lo ratificó Rodríguez Torres también, el ministro Rodríguez Torres, lo ratificó el propio presidente Maduro, que en el año 2013 el defalco había sido equivalente al del 2012, o sea que también en 2013 se llevaron $20.000 y tantos millones. Ahora imagínate tú, Miguel, que dividamos pues $20.000 millones entre 10 millones, entre 10, ¿no? Imagínate, 20.000 entre 10, te da 2.000, te da 2.000 empresas que tú puedes montar anualmente, cada una con un capital inicial de $10 millones cada una, ¿no? Y la puedes montar 2.000 en el año 2012, 2.000 en el año 2013 y así sucesivamente. Entonces, eso por poner el ejemplo extremo. Pero ¿qué no se haría, aunque sea con 500 industrias anuales que tú montaras de esa forma? Y que el Estado, que por supuesto debe corregir el fallo. ¿Cuál es el fallo de mercado? Que no hay inversión productiva, no hay agentes que inviertan, por lo tanto el Estado tiene que hacerlo. Bueno, hagámoslo pues, que el Estado invierta, monta la fábrica, llave en mano. Aquí está la planta, aquí está la maquinaria, aquí está todo el stock inicial, capital de trabajo inicial, todo bien diseñado, científicamente, como debe ser, profesionalmente. Y aquí tiene usted, Poder Popular Organizado, su llave en mano. Eso sí, las personas que van a manejar esas industrias, un proceso científico de selección también y reclutamiento. Y además aprender de los errores que ya aprender de los errores. Se ha dado tanto dinero a gente que luego al final lo ha malversado y se lo han llevado, han desaparecido. Claro, tú no puedes poner allí tampoco una contraloría de verdad que funcione. Digamos, es muy maniqueo esto de ver que entonces por el solo hecho de ser ciudadano de a pie, ya eso te faculta para manejar una fábrica. No. Como tampoco el hecho de tener 4 títulos de doctorado te faculta para manejar una fábrica. No. Eso requiere una serie de habilidades, de capacidades, de conocimientos, de compromiso, y eso se mide, y hay todo un procedimiento científico para determinar y seleccionar a esas personas, las personas idóneas, y utilizas la ciencia, ahí está toda la teoría de reclutamiento, selección, adiestramiento, formación, la ciencia administrativa, las ciencias gerenciales, que han sido lamentablemente utilizadas como una herramienta al servicio del gran capital y de la explotación, pues también pueden ser utilizadas al servicio de este tipo de modelos. ¿Ok? Porque, y de igual manera tú científicamente puedes seleccionar las personas idóneas, eso sí, pertenecientes siempre al Poder Popular. Yo me ponía a analizar en la comunidad donde nosotros vivimos, Zulica y yo, por ejemplo. Allá es una comunidad de clase media de alrededor de 30.000 habitantes aproximadamente, se llama La Rosa, es un sector muy grande allá en Guatire. Y yo decía, ¿cuánta gente? Pero es muy delimitado geográficamente, muy acotado, ¿no? Es bien circunscrito, ¿no? De hecho, uno se lo puede recorrer varias veces en un día, ¿no? A pie. Y sin embargo, uno dice, bueno, ¿cuántos profesionales y talento humano pero del bueno, no hay aquí en esta comunidad?
calle. Y yo decía, Dios mío, pero enorme, ahí hay de todo, ahí hay ingenieros, ahí hay cosas insospechadas. Yo creo que se hace un censo allí rápidamente y salen cosas insólitas, que ahí debe haber hasta ingenieros nucleares y todo. Cosas, sí, porque aquí mucha gente se ha ido a estudiar al extranjero, han hecho cosas, estudios inverosímiles para acá, para el país, y uno dice, bueno, ¿y qué hace este talento humano aquí, no? Aquí tenemos un capital humano inmenso. Yo lo estoy viendo y es inmenso, entonces... Y hay que ponerlo a funcionar. Claro, yo siempre he dicho, ¿por qué cuando se habla de poder popular o de empresas de propiedad social, lo primero que viene a la mente es una arepera, una bloquera, ¿no? O una venta de conservas? Ojo, que también son importantes. Que también son muy importantes. Pero para lo que estamos hablando se necesitan mentes. Pero ¿por qué no podemos pensar nosotros, al hablar de poder popular, de empresas de propiedad social, por qué no podemos pensar en una fábrica de microcomponentes? ¿Por qué no podemos pensar en una fábrica de satélites? ¿O por qué no podemos pensar en una fábrica que haga medicinas y no tengamos que... Claro, o productos químicos, ¿no? Aquí se nos está incorporando sobre la competencia. Se nos está incorporando la audiencia. Sí, poder popular. Poder popular. Por aquí le sacamos en la... Pero, ¿qué opina usted de la competencia dentro del comercio? Bueno, ya podemos hablar de ese tema, ya hablamos de hecho de la competencia, que la empresa multinacional extranjera te elimina toda la competencia, digamos, de los productores nacionales locales y te los desplaza y se apodera del mercado, ¿no? Ellos tienen más fuerza. Sí, tienen mucha fuerza, sí. Sí, señor, ya vamos a conversar sobre eso, pero vamos a continuar redondeando esta idea primero. Fíjate entonces, Miguel, claro, uno dice, bueno, cualquiera lanza una idea y a saber si funciona o no funciona, ¿no? Pero por lo menos este es un tipo de planteamiento que está fundamentado en una lógica que se basa en hechos concretos, ¿no? Tangibles. Y además, si perdona que te haga un inciso, sería incluyente, sería inclusivo. ¿Por qué? Porque todos esos profesionales son los que al final crean oposición cuando no hay tejido productivo. Lógico. ¿Por qué? Porque tienen que emigrar. No consiguen oportunidades. Ahí estamos. Y eso al final son la mayor oposición. Eso es correcto. Bueno, nos queda muy poquito para acabar, pero voy a poner un tema de un amigo mío de España, Coreman, Sí se puede. Y luego seguimos y concluimos con esta maravillosa entrevista con Luis Enrique Gabasut. Coreman, desde España, Sí se puede. Una pausa en la historia, como aquel guerrero que luchó hasta la victoria. Para todos los que sueñan que la victoria llega, y hacemos una hoguera con los restos del sistema, viendo cómo se quema todo el mal en ese humo. Y los datos que nos dividían no queda ninguno, toda una mente consciente capaz de romper el muro. Si ya vuelve a ser verde, haz que todos seamos uno. Haciendo de estos temas sé que me sigue la pista, cagándome en esos polis que en todas las manis se infiltran en pasos manolis que los mando a la piltra. Si les jode que mis rimas por sí solas sean distintas, la tinta que corrige a quien nos escribe en rojo, la pelota que hizo perder a Esther Quintana un ojo, para que caiga el sistema firma. Esta es mi rúbrica, el dinero de tu pensión se lo gastaron en deuda pública. Diles que estamos cansados de la pobreza en el mundo y de sus autoatentados, de bocas hambrientas por los desahucios, mientras fumigan aviones nos tienen manipulados. Por los que perdimos, por los que siempre han luchado. Un ejemplo no es la Talegón, pero si Ada Colau toca los puños arriba. Mi bandera es la verdad, sin partidos que han mentido, va por nuestra libertad. Una rima en la memoria, una pausa en la historia, como aquel guerrero que luchó hasta la victoria. Para todos los que sueñan que la victoria llega, y hacemos una hoguera con los restos del sistema, viendo cómo se quema todo el mal en ese humo. Y los datos que nos dividían no queda ninguno, toda una mente consciente capaz de romper el muro. Si ya vuelve a ser verde, haz que todos seamos uno. Todo mi apoyo va a las manifestaciones, hago un llamamiento a los 7.000 millones de personas en el mundo uniéndose contra esos traidores que venden a los humanos por unos cuantos dólares. Y todos nos unimos pasos, preparamos cárceles por sus actos crueles, por todos los cadáveres, por todo lo que nos duele. Pagarán caro mi ataúd, luchando por el futuro, traer al planeta la luz de un mundo mejor y no solo sostenible, que la energía limpia impida su combustible, que nadie muera de hambre y que no nos esclavicen. Cuando todos somos uno no hay nadie que nos derribe. Creemos sus mentiras, su mecanismo de control, crearon el terrorismo para luego protegernos, y quien nos protege de ellos cuando reina la ambición, esa gran conspiración que deja a este mundo enfermo. Una rima en la memoria, una pausa en la historia, como aquel guerrero que luchó hasta la victoria. Para todos los que sueñan que la victoria llega, y hacemos una hoguera con los restos del sistema, viendo cómo se quema todo el mal en ese humo. Y los datos que nos dividían no queda ninguno, toda una mente consciente capaz de romper el muro. Si ya
Bueno, era mi amigo Coreman desde Torrejón, Madrid. Sí se puede. Y mientras que hacíamos la entrevista, había gente alrededor y un hombre mayor nos preguntó esto, que los productos venezolanos... ¿Por qué el venezolano dice que los productos importados son mejores que los de Venezuela? Si no lo habéis entendido, que por qué el venezolano piensa que los productos exteriores son mejores que los de Venezuela. A lo que le responde Luis Enrique. Bueno, porque se nos ha sembrado esa cultura de que todo lo que se hace acá es peor, de que nosotros somos inferiores a los extranjeros, de que nosotros no podemos tener capacidades propias. Nos han metido eso en la cabeza. La materia prima. Nos han metido eso en la cabeza. No, la materia prima venezolana es de la mejor del mundo, si no, no se la llevaran con tanto interés los países extranjeros. Si no, no tendrían tanta ansia de estar aquí. Claro. Hay países que tienen materia. Por supuesto. Mira, por ejemplo, la empresa Benvidrio fue una empresa nacionalizada, ¿no? Eso era la antigua Owen Illinois, que fabricaba todos los envases de vidrio, las botellas. De hecho, el mayor cliente de Benvidrio y de la antigua Owen Illinois es Polar, Empresas Polar. Todas las botellas de vidrio que la mitad... Podríamos dedicar un programa entero a Polar. Sí, no vamos a hablar de Polar hoy. No, de momento no. La mitad de todas las botellas de Empresas Polar se la compran a Benvidrio, ¿no? O sea, es un monstruo, es un gran fabricante que tenemos acá en Venezuela. Y desde que se nacionalizó ha sido una empresa altamente rentable, productiva y muy eficiente. Ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo sí una nacionalización, una estatización puede funcionar cuando está bien gerenciada. Ajá. Pero nosotros no podemos depender siempre de la buena voluntad del gerente de turno. Ahí estamos. No podemos. Tiene que haber una controloría en cuanto a la base, ¿no? Exactamente. Entonces, poder popular organizado para hacer la controloría. Eso es correcto. Entonces se preguntará, bueno, pero si hacemos esta cosa del socialismo de mercado y le damos eso al poder popular organizado, por el solo hecho de ser poder popular organizado se garantiza de que no se van a desviar, de que no van a ser corruptos, de que no se van a robar el dinero. Pero resulta que el poder popular organizado tiene mecanismos establecidos de contraloría social de los vecinos. Es decir, ¿por qué se produce un desfalco tan grande como el que se ha producido con los dólares en este país? Porque la ciudadanía no tiene manera de echarle el guante y agarrar y frenar a aquel corrupto, que no se sabe ni siquiera quién es. Pero en el caso del poder popular, allí está, esos son tus vecinos, viven contigo, están en una comunidad acotada, cerrada. Allí tú sabes quién está dirigiendo, quién es el jefe, quién es el dueño. El poder popular tiene derecho de tocar la puerta, libertad de acceso a los registros de la empresa. Hay toda una contraloría social. Una contraloría social de verdad. Y de verdad, entonces, ¿qué ocurre? Resulta que tú, que eres el gerente de la empresa, vives enfrente, en el apartamento de enfrente. Entonces, cuando yo vea que la empresa se está desviando o hay grandes rumores de que hay problemas, investigamos y descubrimos que tú te estás desviando, ¿quién te va a ir a tocar la puerta? Tus propios vecinos. Ahí estamos. Te vas a arriesgar incluso hasta un problema grave de que, bueno, grave, ¿no? Hasta te pueden dar tus piñazos, ¿no? Tus tortazos y todo por andar en eso. Entonces, es mucho más factible para la ciudadanía y para el poder popular controlar la desviación y la corrupción de lo que puede ser para una empresa pública nacionalizada, estatizada, manejada por unas estructuras ministeriales centralizadas, donde muchas veces uno dice, bueno, la culpa es del ministerio tal, pero eso es una abstracción, pero tú dices, pero ¿quién es la persona de carne y hueso específica y dónde vive y dónde está, que es el responsable de lo que está sucediendo en esta empresa? Queremos responsables. Exactamente. Entonces, un segundo que acabamos ya. Sí, por eso es que el poder popular organizado es mucho mejor como alternativa para solucionar este fallo del mercado, de la escasez de inversión productiva. De todas maneras, te digo, Miguel, a lo largo de la revolución bolivariana se han nacionalizado, expropiado y estatizado alrededor de 900 y tantas empresas. Correcto. A todo nivel, de todo tipo. Ahí hay un universo que lamentablemente no tenemos la data de eso, estadística, que pudiese ser maravilloso y fértil para poder identificar cuáles son aquellos que tienen fortalezas y por qué, e investigar, bueno, a las que les está yendo bien, por qué les está yendo bien. Claro. Pero si tú no tienes esa posibilidad, habría que estudiarlo. Entonces necesitamos mucha información pública al respecto. Y quiero cerrar con lo de la información pública, porque sin información pública, sin lo que está ocurriendo en los organismos, no podemos hacer la Contraloría Social. Los organismos tienen que ser totalmente transparentes, no cajas negras, sino cajas cristalinas. Y los datos deben estar publicados. Deben estar publicados. Mira lo que ha ocurrido recientemente, y para mí es muy lamentable. La base de datos de Cadivi, sobre la cual yo, cualquier hijo de vecina, pude hacer ese estudio, gracias a que esos datos estaban allí publicados, bueno, pues ha sido, ahora que el CENCOEX, que es el organismo que vino a sustituir Cadivi, tiene ahora un nuevo portal web que lo acaba de estrenar este lunes 1 de septiembre, porque antes tenía la misma dirección URL que Cadivi. Ya cambió de dirección URL, ya la de Cadivi ya desapareció, ahora es directamente una URL de CENCOEX. Bueno, han quitado la base de datos
esa base de datos de Cadivi, que estaba disponible allí de todos esos 9 años, ahora lo han eliminado del portal, ya no está disponible para la ciudadanía. Entonces yo digo, bueno, en lugar de más bien profundizar, aumentar la disponibilidad de información, más bien la información se viene sustrayendo. A mí me parece es un grave error, gravísimo error. Y bueno, afortunadamente, medios como Aporrea, que está librando una batalla comunicacional muy importante acá en el país, ¿no? Recomendar a todo el mundo, ¿no? Sin duda alguna, sobre todo por lo fértil del debate, ¿no? Debate a favor, opiniones en contra, opiniones a veces muy severas, pero de ahí surge y se va a una construcción colectiva del conocimiento bien importante. Para mí es todo un laboratorio de construcción colectiva de conocimiento lo que está sucediendo con Aporrea, pero eso sería tema para otro programa. Vamos a ir acabando, que se nos va... pero te cierro que allí en Aporrea está disponible esa base de datos y además en formato de Excel, ¿no? En formato de Excel, que es fácilmente manejable por cualquiera. Bueno, vamos a acabar con esta maravillosa entrevista. Yo creo que, bueno, dicen que no... ¿Cómo podemos hacerlo para llegar al socialismo del siglo XXI? Creo que estamos dando todas las... Bueno, Luis Enrique está dando todas las claves. Ese socialismo de mercado me parece fundamental ahondar en él y que la gente se fije en esto, en que, bueno, que si hay corrupción, si hay, pues, más Contraloría Social, más poder popular. Eso es correcto. Ese es el camino, y ese además es el camino que nos dejó trazado nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ese es el camino, y para que ese poder popular realmente dé un salto de la retórica a la realidad concreta, es necesario 2 cosas fundamentales. Primero, que se le dé autonomía y poder verdadero para la toma de decisiones, que en este momento el Poder Popular no tiene toma de decisiones. El Poder Popular puede sugerir un proyecto para su ámbito territorial y presentarlo ante unas instancias gubernamentales que son las que entonces se van a encargar, o de hecho se encargan de aprobar o no aprobar los proyectos, ejerciendo una mediación, ¿ves? Un tutelaje del Poder Popular. Lo que queremos es impulsar que el Poder Popular sea autónomo en su toma de decisiones, y para eso tiene que tener el segundo elemento, que es la disponibilidad de los recursos y el manejo de sus recursos. ¿Qué significa esto? Que debe tener una asignación presupuestaria directa, un lote de recursos, una determinada cantidad de recursos que cada consejo comunal puede decir, bueno, esto es lo que tenemos este año, esto es lo que nos toca legalmente por asignación. Ahora, ¿qué vamos a decidir hacer con eso? Ya eso es decisión soberana de ese consejo comunal, con sus mecanismos legales, su asamblea de ciudadanos, sus instancias de decisión y de coordinación, etcétera. Que se equivocan, que a lo mejor hacen un proyecto que no funciona, que a lo mejor invierten en pececitos de colores. También se equivoca el Estado, ¿eh? Bueno, pero también se equivoca el Estado, y el ser humano tiene derecho, y el Poder Popular más aún, de tener su propia curva de aprendizaje. Bueno, os dije que escucharíais a la compañera de Luis Enrique, a Zulika King, y ahí la tenéis, aportando algo fundamental. La compañera y amiga Zulika King. La ley del Poder Popular, la ley de Contraloría Social, es importante. Muy importante, me está recordando aquí Zulika, que la tenemos acá, que nos ha acompañado. Vamos a saludarla. Hola, Zulika. Hola. Un placer estar acá reunidos con el amigo Miguel, bueno, tratando de dar luces, ¿no?, en la materia que estamos analizando el día de hoy. Y bueno, y como directora o coordinadora del Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, los cuales nos dedicamos a la Contraloría Social, la intención es aportar, pues, al debate y al conocimiento profundo de la realidad que estamos padeciendo acá, ¿no? Muchas gracias, compañera. Gracias, Zulika, y ella nos está recordando el asunto del reglamento de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Nosotros tenemos desde el año 2010 un conjunto de leyes orgánicas del Poder Popular aprobadas y ya vigentes, que son ley de la República, pero no tienen los reglamentos, y sobre todo la Ley Orgánica de Contraloría Social necesita el reglamento para que realmente se pueda ejercer la Contraloría Social. Está frenada, es prácticamente letra muerta, porque te exige que el que se quiere erigir en Contralor Social de un organismo público o privado, porque también la Contraloría Social se puede ejercer de acuerdo a esa ley en empresas privadas, un ciudadano común y corriente, cualquier ciudadano en forma individual o varios pueden constituirse en Contraloría Social de una empresa, por ejemplo, de un proyecto o de un organismo público, pero deben estar debidamente registrados en el organismo que establecerá el reglamento, y mientras no exista el reglamento, pues no se sabe cuál es el organismo donde la Contraloría Social se registra. La pescadilla que se muerde la cola. Exactamente, entonces muchos queremos hacer la Contraloría Social, muchísima gente, pero no hay donde registrarse, entonces en la práctica la ley es letra muerta. Ahora que el presidente Maduro tiene las potestades de la ley habilitante para legislar por decreto, sería una ocasión extraordinaria, histórica, para que promulgara el reglamento, al menos
2 de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Pues con ese deseo, con esa sugerencia, o más bien con esto que debería ser una exigencia de todo el pueblo, vamos a terminar este programa y yo quiero que tú recuerdes formas de contacto contigo, el movimiento, o sea, cómo la gente se pone en contacto contigo si quieren... Claro que sí, por lo pronto vamos a utilizar Aporrea como plataforma fundamental de contacto. Allí Zulik y yo tenemos semanalmente una emisión de Trinchera del Poder Popular que la colgamos allí en el segmento de Aporrea Radio, que está allí en la página de Aporrea. Ahí nos van a poder ver, Trinchera del Poder Popular, y allí también al abrir están los correos, tanto de ella como el mío, y ahí se pueden comunicar a través del correo electrónico, cualquier duda, sugerencia, inquietud, y bueno, y entramos en comunicación, pues. Y además, un segundo, yo debo decir que está fichado, vais a ser colaboradores de Salud y Libertad. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Cuídate mucho, hermano. Yo quisiera, Miguel, antes de despedirnos, decirle a todos los que nos puedan estar escuchando que el pueblo venezolano se prepara para la lucha y luchamos para vencer. Esa es la consigna de acá de los revolucionarios, que apoyamos irrestrictamente el legado de nuestro comandante y al camarada presidente Nicolás Maduro, que está dando pasos certeros pues en procura de consolidar nuestro proceso revolucionario y el legado de nuestro comandante Chávez. Gracias por este espacio permitido, Miguel, y a todas y todos los que nos siguieron, un abrazo respetuoso y revolucionario. Amén. Amén. Bueno, hablando de Aporrea, y gracias a este maravilloso estudio de Luis Enrique, dólares de maletín, empresas extranjeras y modelo económico socialista, también publicado en Aporrea, ha salido un grande, un fuerte, un duro, Luis Brito García. Luis Brito García ha comentado muy acertadamente hoy, domingo 7 de septiembre, este magnífico ensayo. Voy a recoger simplemente las últimas palabras de Luis Brito. Luis Brito, que es un grande, buscarlo, Luis Brito García, quien no lo conozcáis. Dice: llama todavía más la atención que las firmas favorecidas con divisas preferenciales para importar productos los revendan luego en el mercado con sobreprecios atroces, mayores que los que cabría esperar si hubieran sido adquiridos con dólares de mercado negro. Las divisas obtenidas de la explotación de hidrocarburos son el instrumento fundamental de las autoridades venezolanas para cumplir sus políticas sociales y de desarrollo. Estas difícilmente se cumplirán si se desvían hacia transnacionales importadoras de bienes suntuarios. Es imprescindible revisar en forma integral estas políticas. Hace tiempo avanzamos en propuestas que coinciden con las ahora formuladas por Luis Enrique Gabasud: auditoría pública integral de los otorgamientos de divisas y asunción por el Estado de la importación de bienes esenciales para la subsistencia y el desarrollo del país. Transnacionales y empresas extranjeras, celulares y automóviles de paseo no son nuestras primeras necesidades. Si estos errores no se corrigen, el pueblo corregirá a quienes los cometen. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Toma ya, este es Luis Brito García. Ya os digo, un grande, uno de mis autores predilectos, por sus magníficos y brillantes escritos. Una vez más os recomiendo Aporrea. Ahí tenéis todo tipo de artículos, radio, opinión acerca de lo que está sucediendo en Latinoamérica y más concretamente en Venezuela. Ahí sí podéis ver la realidad de lo que está aconteciendo y ahí sí está reflejado el poder popular. Y el poder popular, insisto, cada día más en ello, es el socialismo del siglo XXI. Eso es por lo que luchó nuestro comandante Hugo Chávez. Y eso es por lo que mis compañeros Luis Enrique y Zulica, Luis Brito García, tantos otros, pues escribimos, comunicamos y hacemos lo que hacemos para educar, para informar al pueblo y que éste, junto, ejerza esa controloría, que es lo que al final va a poder acabar con este imperio, estas transnacionales, que a la postre son las que dominan en el mundo. Porque estas transnacionales también son las dueñas de los medios de comunicación, también son las dueñas de las fábricas de armamento, también son las dueñas de tantas cosas, ¿verdad? Y lo que no se escribe mucho, también son los favorecidos por ese tráfico de divisas, de drogas, de armas. Todo eso lo promueven ellos para seguir dominando el mundo. Y una vez más repito lo que dijo mi comandante un poquito antes de fallecer, que en paz descanse.
que es que pobre Europa, gobernada por esas 147 corporaciones que dominan al mundo. Pobre Europa y pobre mundo. Y pobre Venezuela si no hacemos algo desde el poder popular. Así que valga esta entrevista para refrescarnos a nosotros, porque, como nos decían hace muchísimos años Pink Floyd, todo gira en torno al maldito dinero. Money. Pink Floyd. Y luego escucharemos a mi camarada Diego Cañamero y hablaremos de Cuba. No os vayáis, que queda mucho. Pedazo de tema. Money, de mi grupo favorito desde siempre, Pink Floyd. Maldito dinero.
Lejos. Eran Pink Floyd, Money, una canción dentro de un discazo llamado Dark Side of the Moon. Increíble esta canción. Como increíble ha sido la entrevista con Luis Enrique Cabasut. Y ahora nos vamos a ir a España, a mi país. Vamos a vamos a escuchar a la verdadera izquierda, a la izquierda de base, a esa izquierda que está en pleitos con el Estado y a esa izquierda que, en el caso a quien vamos a escuchar, a Diego Cañamero, en ese periodo de la transición, Diego Cañamero ha pasado por la cárcel con los 6 presidentes distintos que ha habido en ese país, en España. Esto sí es izquierda y esto sí es un mitin desde el corazón. Diego Cañamero, líder del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que para quien no lo conozcáis, pues lleva años ocupando tierras, fincas y luchando por la tierra y la libertad, desde la base, desde el pueblo. Diego Cañamero es el líder de este SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores, y a finales de agosto daba este mitin en la ciudad andaluza de La Línea. Escucharle porque habla de lo que realmente, a mi juicio, necesita un país como España. Mi camarada y amigo Diego Cañamero. Buenas tardes, compañeros y compañeras de toda la comarca del campo de Gibraltar. Creo que este acto o esta manifestación no puede ser el final de nada. Tiene que ser el principio de la unidad del pueblo, de los pueblos, de todos los trabajadores, de los ciudadanos, para todos juntos golpear la injusticia. Sabéis perfectamente que no es posible acabar con las injusticias si no es con la unidad del pueblo. Eso es lo más importante que tiene hoy la clase obrera, la unidad del pueblo. No estamos hablando de la unidad de los partidos políticos o de los sindicatos, me refiero mucho más allá, la unidad del pueblo, del 80% del pueblo, de los que sufren. Y no estoy hablando de los parados, estoy hablando de la pesca, de los parados, de los pensionistas, de los jóvenes, estoy hablando de la pequeña empresa, de los autónomos, estoy hablando del pueblo estoy hablando. Y mientras que el pueblo no tome conciencia de que en sus manos están las soluciones, no va a haber ninguna solución. Ellos lo saben. Nos gobierna un 10%, aunque tengan el voto del 90%. Nos controla la economía un 10%, aunque la economía sea del pueblo. Ellos nos controlan la política de la economía. Ellos nos controlan los medios de comunicación. Y el pueblo solamente sabe sufrir en las esquinas, en las plazas y en las puertas de los bares y de las tiendas. Y no se puede sufrir continuamente. Hace parte de esa unidad, la unidad en la calle. Y también tenemos que ir vislumbrando la unidad política. ¿Se habéis dado cuenta que los partidos que nos han gobernado hasta ahora en esta sociedad, desde que llegó, entre comillas, esta democracia, nos han llevado a esta situación de 6 millones de parados? Nos han llevado a una situación de 1,5 millones de parados. Nos han llevado a una situación aquí en esta comarca, de ser la comarca pionera en toda Europa, con más paro y con más pobreza. Y no podemos estar todos los días diciendo cosas en abstracto. El paro y la pobreza se combaten cuando hay dignidad de los pueblos, cuando los pueblos toman dignidad y conciencia. Y tenemos que intentar por todos los medios unidad en la calle y unidad política. Unidad en un frente político capaz de derrotarlo. Es posible que podamos derrotarlo y no lo creemos. Hubo una ocasión, hubo un momento hace muchos años, ese Frente Popular para derrotar la derecha
República. Pues ahora está haciendo falta ese frente de izquierda, un frente de izquierda del pueblo, donde estemos todos y todas, donde todos y todas nos sentamos cómodos para conquistar la justicia social, para devolverle al pueblo su democracia, para controlar la economía, porque la economía no es ello, la economía del albañil, del médico, del profesor, del que trabaja en el peñón, la economía del que cuida a su madre o a su padre, la economía del campesino, del autónomo, de la pequeña empresa, la economía es del pueblo, coño, del pueblo la economía. Ellos no, ellos son unos parásitos que no han dado un golpe en su puñetera vida, nunca dieron un golpe y nos controlan la economía. Pasa igual que con la democracia. Tienen el voto, pero no la legitimidad del pueblo. El pueblo no ha votado para que haya 6 millones de parados, ni para que ese hospital de la línea esté paralizado. El pueblo no ha votado para que haya colas en la frontera, ni para que se contamine, ni para que los pescadores no tengan solución. El pueblo no vota eso. El pueblo vota solución, futuro, derecho, dignidad, coherencia. Y por eso es necesario que el pueblo tome en sus manos ese camino de recuperar su democracia, la economía y sobre todo algo que no tiene precio para nosotros ni para ningún ser humano, la dignidad de los pueblos, la dignidad de la gente. Hablando con personas en el recorrido de la manifestación, cada uno contándome sus penas y sus glorias, cada uno contándome cómo vive aquí, del tabaco y otras cosas, y lo entendemos perfectamente. Cuando el paro castiga, cuando el paro llama en tu puerta y no se va, se cuela, y te deja en paro tu hijo o tu hija, y te deja en paro tu compañera o tu compañero, y no tienes nada, tiene que recurrir a lo que sea, porque tiene derecho a comer, porque es un derecho de comer todos los días. Por eso, la iniciativa del Sindicato Andaluz de Trabajadores de hacer una protesta contra la situación general en el Peñón, fuimos capaces entre todos de encauzarla por las reivindicaciones sinceras y sencillas de toda esta comarca. Fuimos capaces entre todos, porque la unidad es por encima de todo. Pero también tengo que decir lo siguiente: hay que denunciar la injusticia. Hay que denunciar las bases militares, estén donde estén, las bases militares, para socorrer terremotos, para socorrer vendavales o enfermedades, todas están bien, pero las bases militares para la guerra, para la muerte, para la destrucción, hay que estar en contra de todas las bases, estén donde quiera que estén. Igual que tenemos que condenar los paraísos fiscales, estén donde estén. En Europa hay 14 paraísos fiscales, 14 paraísos fiscales. Se ocultan dentro de sus paraísos fiscales 9 billones y medio de euros. Reportarían más de 80.000 billones de euros para las arcas públicas. Y con ese dinero, si tributaran en las arcas públicas, no habría que recortar en educación 4.500 millones de euros que han recortado. No habría que recortar 1.500 millones en sanidad. No habría que recortar la ayuda a domicilio, ni a los parados, ni a los pensionistas, ni las pagas de los funcionarios. Ellos no pueden tener esos paraísos fiscales. Los paraísos fiscales de la burguesía son la caja B, donde todos los corruptos intentan guardar los dineros. Desde los señores Bárcenas o otros señores de otros lugares como los ERE en Andalucía. Hace falta que el pueblo sea capaz de condenar todo esto con toda la dignidad del mundo. Yo creo que esto es lo que hemos venido a hacer aquí hoy en La Línea, en esta humilde ciudad de 60.000 habitantes, 65.000 habitantes, pero con un paro realmente galopante, insultante, un paro insultante para muchos jóvenes y para muchas personas que se tienen que ver obligados a trapichear en su vida indignamente porque no tienen otro camino y no tienen otra salida. Por eso yo creo que esta manifestación y este acto no puede ser el final de nada. Os invito a la unidad de todo el pueblo por la cosa justa,
por la dignidad de los pueblos, por las soluciones de los pueblos. Yo creo que esto tiene que ser el principio, ir preparando una gran movilización social aquí en Andalucía y en el Estado español. Y sobre todo, una cosa que os dejo en lo alto de la mesa para todos: la unidad de la izquierda, del sentido común, del 80% de la población. ¿Para qué? Para ganar las elecciones, para gobernar para el pueblo, para que el pueblo gobierne, para que el pueblo gobierne y controle su economía y controle también la democracia. Os invito también, fundamentalmente, a soñar con cosas justas. Yo creo que es muy importante soñar con las cosas. Hay personas que creen que nunca se consiguen nada, porque el gobierno y los gobiernos saben perfectamente cómo aplastar todas las reivindicaciones del pueblo. Pues recuerdo la marcha de la dignidad en Madrid. La recuerdo, 1 millón de personas. 1 millón de personas en Madrid trabajando de abajo arriba, trabajando a través de las redes sociales, a través de la asamblea, a través de los colectivos. Fuimos capaces de meter 1 millón de personas. Ahora ha irrumpido en la vida pública Podemos, evidentemente con un buen resultado electoral. La gente quiere en cambio, la gente quiere otra cosa, la gente quiere dignidad, quiere respeto, la gente quiere evidentemente no llorar detrás de sus puertas, la gente tiene derecho a soñar y a soñar con la utopía y con las cosas que son posibles. Pues ahora yo le digo a Podemos, a Izquierda Unida, a todos los partidos, a todos los sindicatos, que la unidad en un frente de izquierda para conquistar, para volar, para pasear por lo alto de las nubes, si fuera necesario. Os invito a todos a esa reflexión para ganar el futuro. Mucho ánimo a todos los compañeros y compañeras que habéis llegado de los distintos puntos, autobuses que habéis llegado de Sevilla, de Cádiz y de otros lugares, sacrificando 200, 250 kilómetros para estar en este punto. Mucho ánimo a todos. Buenas noches. Pues este es mi compañero, Diego Cañamero, amigo mío y un luchador incansable por el pueblo, por la tierra y por la libertad. Ese legado que nos dejó escrito hace ya años, ¿no? Zapata, bueno, tantos, ¿no? Pero esto depende del pueblo, de que se junte en ese frente común, en ese frente popular, de una vez por todas, y que deje de seguir los dictámenes de la caja tonta de la televisión. Porque mirar lo que hace el gobierno español, este gobierno que, según ellos, lo votó la mayoría. Bueno, todos los oyentes de este programa sabéis la realidad de Ucrania. La culpa, según los medios oficiales, es de Rusia. Pero esto es mentira, como siempre. ¿Y qué hace nuestro gobierno, el gobierno español, en referencia a esta masacre que está propiciando Ucrania con sus ciudadanos del sureste, los prorrusos? Aunque, gracias a Dios, o a Putin en este caso, ha habido una tregua porque se ha plantado Putin y están retrocediendo los ucranianos. No pueden seguir masacrando a todo el pueblo porque el pueblo allí sí ha tomado conciencia y se ha rebelado. ¿Pero qué hace? Decía el gobierno de Rajoy, el gobierno español. Pues España, según un artículo de Público.es del 1 de septiembre, España irrumpe en la guerra de Ucrania. Ajá. Envía a Kiev 300 cascos. Defensa responde con la donación que incluye también 500 chalecos a la petición de ayuda del embajador ucraniano para luchar contra los prorrusos. Es decir, contra la gente que está siendo bombardeada y diezmada por el ejército ilegal y nazi ucraniano. Pues el ministro de Defensa, Pedro Morenés, que no olvidemos, también es máximo responsable de una empresa que fabrica armas, bombas de racimo, minas contra persona. El ministro de Defensa decía, Pedro Morenés, esa empresa se llama Instalaza S.A., pues ha autorizado que esos 2.080 kilogramos en material militar se desplacen hasta el aeropuerto de Kiev, en Borispol. Y esto, pues, se produce tras la solicitud concreta de ayuda hecha por el embajador de Ucrania en España, Serhiy Pogoretsev, con motivo de la situación de crisis que está viviendo su país, debido a las hostilidades con Rusia, dicen.
Ocurre que Ucrania está perdiendo esa guerra con Rusia. La OTAN está perdiendo esa guerra con Rusia. La Unión Europea está perdiendo esa guerra con Rusia. De hecho, hoy leí un artículo en Francia que pedían, por favor, que se vendiera el barco que se le está haciendo a Rusia. Porque si no se vendía ese barco iban a perder el trabajo muchísima gente. Las sanciones a Rusia son una estupidez que demuestra la incapacidad de la OTAN, de la Unión Europea, de hacerse con el control de la situación, puesto que fueron ellos los que armaron, los que fomentaron esa revolución de Maidán y los que armaron a la postre al gobierno y a su ejército de fascistas que están diezmando a la población. Y nuestro ministro este chorizo llamado Pedro Morenés, director de una empresa que mata, que vende armas para matar, pues va y les dona material militar al ejército fascista ucraniano. Mientras, en el otro lado del océano, las políticas son distintas. Nicolás Maduro anuncia medidas para garantizar la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Yo estoy aquí en Venezuela por esto, porque la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, el gobierno de Maduro va a empezar a tomar las siguientes medidas. Punto 1. Reducción de 5 a 3 viceministerios los que asuman la conducción del sistema de alimentación. De 5 pasan a 3. El Ministerio para la Alimentación está ahora integrado por 3 viceministerios. Uno de Políticas de Alimentación, otro de Producción Alimentaria y finalmente el Viceministerio del Sistema Socialista de Alimentación. Segunda medida. Auditoría a las empresas relacionadas con el sistema de importación y distribución de alimentos. Ya era hora. Por Dios, ya era hora. Se iniciará de manera inmediata con el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, para verificar las importaciones de alimentos y materias primas que realizan las empresas. Bien por el gobierno. Tercera medida. Creación de una oficina especial para fiscalizar y perseguir irregularidades en el sistema alimentario venezolano. Será dependiente del Ministerio para la Alimentación y su objetivo es fiscalizar y perseguir lo que se produce en relación toneladas mes. Cuarta medida. Se aprobó la creación de la Corporación Productora, Distribuidora y de Mercadeo de Alimentos, Corpo PDV Mercal. La misma busca superar la distribución neta de 130.000 toneladas de alimentos al mes. De eso a 200.000 toneladas de alimentos al mes. Otras medidas, pues se realizará el relanzamiento del Banco Agrícola de Venezuela, que será un pulmón financiero para la producción agrícola. Otra, fue creado el plan de financiamiento de la banca social dirigido a rubros estratégicos, que será una cartera del Banco Agrícola de Venezuela. Otra, se reimpulsará el Centro Nacional de Balance de Alimentos, CENBAL, el cual estará adscrito a la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria. También se crea el conglomerado agroindustrial y se aprobarán recursos por 2.428 millones de bolívares al Plan de Producción Zamora para la culminación del ciclo norte-verano 2014. También se crea un sistema único de guías de movilización de productos y subproductos animales y vegetales, y además se activará desde la próxima semana, es decir, desde esta, 27.000 fiscales en todo el país en la lucha contra la especulación. Pues muy bien, al gobierno. Ojalá y estas medidas valgan para frenar esa guerra económica y reactivar, como estábamos hablando con el compañero Luis Enrique Gabasud, este proceso productivo en el país. Y en el otro lado, en España, pues ojalá echen de una vez y lo metan en la cárcel, que es donde tiene que estar, al tal Morenés y a toda la cúpula dirigente de ese PP y por ende del PSOE, porque PP y PSOE, como dicen en las manifestaciones, PSOE, PP, la misma mierda es. Como en su día, en la Cuarta República, aquí en Venezuela, adecos y copellanos, la misma mierda eran. En fin, me queda un dato que daros, puesto que he leído los últimos días mucha crítica en la prensa española, sobre todo por la agencia EFE, al proceso, o sea, al sistema educativo cubano. ¡Sí! Manda huevos, que se metan con el sistema educativo cubano desde España. Bueno, pues os voy a poner un fragmento de Cuba Información TV para que entendáis con mayor profundidad este ataque mediático a uno de las bases fuertes y de los pilares de Cuba, que es la educación. Cuba Información TV, mis camaradas desde Bilbao trabajando para el despertar de toda España. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
La agencia española EFE publicaba una nota sobre la apertura del curso escolar en Cuba, destacando en titular el déficit de maestros del país. La noticia, publicada en varios medios latinoamericanos y de Miami, recoge los datos del propio gobierno cubano. 172.000 profesionales de la educación solo cubren el 93% de las necesidades. Y el déficit es cubierto puntualmente con la contratación, entre otros, de maestros y maestras jubilados. El éxodo laboral a otros sectores mejor remunerados es solo uno de los problemas del sistema educativo de Cuba. Otros tienen que ver con la falta de recursos, el transporte, el estado de las edificaciones, el 42,5% en situación constructiva regular o mala, la escasez de materiales o la baja conectividad a Internet. Además, el sistema educativo no está libre de fenómenos como el de la corrupción, que hace años eran impensables en este sector. El pasado año, el Ministerio de Educación hacía público un fraude de elevadas proporciones en las pruebas de ingreso universitario. Todos estos males son reconocidos y abordados por las instituciones y la comunidad educativa de Cuba. Son tratados de manera recurrente en la prensa del país y recogidos por la literatura y el cine de la isla. Conducta, película cubana premiada en varios festivales internacionales, refleja algunos de los males y contradicciones del sistema educativo cubano. Pero en la nota de una agencia internacional sobre la educación en un país de América Latina se echan en falta importantes elementos de contexto. Por ejemplo, que en Cuba el derecho a la educación gratuita abarca todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria, los libros o las residencias. Como dato inédito en otras latitudes de América Latina, en Cuba existen, en zonas aisladas de montaña, cerca de 200 escuelas con un solo niño o niña. EFE tampoco nos dice que el último informe mundial de la UNESCO sitúa a la isla como el país de América Latina y el Caribe con mayor índice en el desarrollo de la educación, por encima incluso de Estados Unidos, o que certifica que es el país de todo el planeta con mayor inversión en educación, el 13% de su Producto Interno Bruto. A la agencia EFE tampoco le parece relevante otro hecho inédito en el mundo: la política de becas que ofrece Cuba a jóvenes procedentes de otros países del tercer mundo. Solo en la carrera de medicina, 10.510 estudiantes de 128 naciones ocupan cerca de una cuarta parte de las plazas del país. La noticia sobre los problemas de Cuba contrasta con las notas de la agencia EFE sobre el inicio del curso escolar en otros países de América Latina, que se limitan a recoger las palabras entusiastas de sus mandatarios. La noticia sobre el inicio del ciclo escolar en México relataba que el gobierno de ese país destina 575 millones de dólares a mejoramiento de escuelas. En febrero, EFE informaba de la inversión de 10 millones de euros para la reparación de centros educativos en Honduras, gracias al préstamo de un banco alemán. Y en las mismas fechas recogía el inicio del año lectivo en Panamá, en cuya ceremonia el presidente del país repartía becas, mochilas y materiales escolares, mientras anunciaba pomposamente que desde 2015 los educadores serán bilingües. No pueden negarse los problemas y retos de la educación en Cuba, ni la necesidad de informar con transparencia sobre ellos. Pero si hasta el director general para América de la Unión Europea, Christian Leffler, ha reconocido que Cuba tiene una situación positiva en áreas como la sanidad o la educación respecto a otros países de su entorno, no estaría mal que de vez en cuando la agencia española EFE nos informara de ello. Bueno, eran mis compañeros de Cuba Información TV. Gracias desde aquí por vuestra labor, compañeros. Y bueno, la semana que viene más. La semana que viene 125 programas de salud y libertad, si Dios quiere. Y bueno, pues seguiremos analizando esas todo eso que queda en el aire, todas esas medias verdades, esas mentiras y tal, que cuentan la falsimedia y los delegados del imperio, que intentan condicionar tu opinión y crear un escenario en tu cabeza que nada tiene que ver con la realidad. Y para eso
hablo para todos los caraqueños, el miércoles 17, en el marco del Festival Internacional de Cine, voy a actuar en un recital audiovisual con música y vídeo, miércoles 17 a las 8 de la tarde, 8 p.m, en el Mirador Boyacá, en la Cota 1000. No os lo perdáis porque es una hora de recital de poesía y música con imágenes, en el cual vamos desgranando la realidad que muestran en España, y os voy a mostrar lo que está sucediendo en España, para que no os engañen con eso de que allí se vive mejor. Ya sabéis, el miércoles 17 en Caracas, a las 8 de la tarde, en el marco del Festival Internacional de Cine, os espero en el Mirador Boyacá, en la Cota 1000, 8 de la tarde, miércoles 17. Cantaré esta canción, Yo sí sé lo que quiero. Gracias por escuchar una semana más, de verdad, de corazón. Rix, yo sí sé lo que quiero. ¿Tú no? Yo sí sé lo que quiero. Sí. Quiero que alguien tome la televisión. Sí. Quiero ver a jueces, abogados, periodistas dispuestos a plantarles cara y cambiar la situación. Sí. Quiero que desde la escuela se prevenga de Monsanto y de cómo han controlado la alimentación. Quiero hombres y mujeres libres, responsables e informados, que respeten los recursos de toda la población. Sí. Hey, yo sí sé lo que quiero. Yo sí. ¿Acaso tú no? Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Hey, yo sí que sé lo que quiero y lo que no. Quiero no repetir en mi entorno la avaricia del banquero, la maldad de la farmacéutica, la cobardía del torero. Yo sí que sé lo que quiero, sí. Quiero escuchar a los sabios, no a los títeres pagados. Quiero que el pueblo aprenda a dejar de ser masa y entienda que son personas, no grupos de opinión segmentados. Yo sí sé lo que quiero. Quiero otra historia bien revisada, al menos antes de que se enseñe en escuelas. Quiero una medicina desvinculada del grupo de la farmacia y la psiquiatría a la hoguera de la historia, porque ya estuvo bien. Y que cada uno y que cada una y entre todos y así juntos cambiemos al fin de era. Vamos, que ya llega. Entre todos, ya llega. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Yo quiero que la energía sea libre para toda la población. Quiero el campo libre de Monsanto y en la cárcel al banquero y al señor. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero cooperación, no competición. Yo quiero constituyentes, no quiero su constitución. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor, al banquero y al señor. Quiero ver en la cárcel al banquero y al señor. No me digas que tú no quieres eso también. Gracias por escuchar. Una semana más. Salud y libertad. Bienvenidos a Salud y Libertad, radio 100% independiente para el despertar, la cultura, la información y la unión de todo el pueblo hispanoparlante. Radio libre que se emite en distintos países y a través de cada vez más emisoras. En horario español, los miércoles a las 10 de la noche a través de radioddc.com. Los jueves a las 7 de la tarde a través de somossinbanderas.com. Los viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana, tempranito en la FM de Barcelona a través de Libre FM. 97.5 de la FM de Barcelona. Y en horario argentino, todos los jueves a las 10 de la mañana a través de la radiopopular.net. Y en horario caraqueño, todos los sábados a las 23 horas en la Radio del Sur. A través de la radiodelsur.com tienes todos los diales. En Caracas, en el FM 98.5. Y gracias también a las distintas webs que también lo difunden, como la Red Hermes, como Bolivarianos Radio,
como unión y fuerza en México. Y como tantos amigos y como tantas amigas que cada vez difunden más este programa. Ya sabéis, todos los programas anteriores en www.somosmejoresqueellos.com. Y aunque ellos nos quieran ignorantes, ellos no contaban con este programa, esta radio libre que llega cada día a más gente. Somos la voz que nos escucha las noticias, somos esa voz que nunca callarán. Somos la voz aunque no quieran, dentro de poco tendrán que escuchar. Somos la voz que nos escucha las noticias, somos esa voz que nunca callarán. Somos esa voz que aunque no quieran, dentro de poco tendrán que escuchar. Recuerda que el pueblo es más libre si está mejor informado y juntos somos mejores que ellos.